Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿Se nos hola. oye? ¿Se nos siente? ¿Se nos escucha? Que alguien nos confirme por el chat de los miles de personas que estamos conectadas. Bueno. Bueno. ¿Qué hacemos Hoy hoy aquí? Venimos con un poquito de retraso. sí, tenemos que pedir O sea, que perdón. entendemos que habrá gente que se haya conectado y se haya desconectado. Pero bueno, es la vida. Cositas de la vida. La vida es así. No la he inventado yo, lo siento. Hay que nombrar a Sandro siempre. Que aún no sabemos si está vivo o muerto. ¿Qué ha pasado con Sandro? Jacobe. Sí, se escucha. Gracias, Vale, Marco. Nuestro mayor fan, mi hijo de 13 años. Desde aquí, te quiero, hijo. te queremos. Te queremos. Pues nada, hoy súper emocionadas porque hoy Sí. también estamos con una entrevista súper especial, un directo súper especial, con una mujer que, bueno, Especial. no me puedo creer que la vayamos a entrevistar, la verdad, se lo decía Alba hace nada aquí detrás, que lo que es la vida, ¿no? Aún recuerdo cuando escuché su entrevista y la conocí gracias al podcast de Vidas Contadas, que ya conecté muchísimo con ella, y luego la verdad tuve muchísima suerte porque pude hablar con ella en privado en varias ocasiones, y es una mujer muy inspiradora y que tiene una historia de resistencia, porque este es un vídeo de nuestra sección De Las musas de la resistencia. Una historia de resistencia y de superación digna de eso, de una musa que inspira, y nosotras conocemos su historia, pero queremos conocer muchísimo más, pero sobre todo queremos que la conozcas tú, que conozcas todo el proceso de reinvención de Blanca, que es una mujer poderosa, una mujer creativa, una mujer que se ha reinventado en infinitas ocasiones a lo largo de su vida, y que ahora, por primera vez, se conectó con su autenticidad, atravesó el dolor para conectarse con su autenticidad, para ser ella misma, para hacer lo que realmente le nacía y no lo que se suponía que tenía que hacer para encajar y para hacer felices a los demás. Y nada, con muchísimas ganas de entrevistarla. Sí. Estamos esperando sí. por ella. Hola, Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué ilusión estar aquí. Sí, Ya está. ya estamos. Ya llegaste. Ya no pasa nada. Todo es perfecto. No te preocupes porque aparte, o sea, nosotras, o sea, estamos solas, así que podemos hacer y deshacer a nuestro antojo, pero lo más importante es que estamos súper ilusionadas de tenerte aquí. Y nada, poder charlar un ratito, que yo, Aroa ya te conoce, pero bueno, yo no tengo el gusto, así que nada, encantada. Igualmente, qué ilusión, chicas. Total, por esa parte, Blanca, tú sabes que los tiempos siempre son perfectos y llegaste cuando tienes que llegar, así que nada, bueno, suscribo las palabras de Alba, súper agradecidas. Aún se lo decía yo antes de entrar, que me parece increíble que desde aquel día que te escuché en el podcast de Vidas Contadas, que conecté tantísimo contigo, ya fue una pasada poder conectarnos en privado, hablar contigo, conocerte, sabes que te sigo todo el rato de cerca, y ahora poder tenerte aquí, ¿sabes? Que fue lo mismo, el otro día entrevistamos a Vega, a la cantante Vega, y se lo dijimos, y también te lo queremos decir a ti, que al final somos conscientes de que porque sabemos que esto va a crecer, esta sección de las musas de la resistencia, que luego es mucho más fácil, pero que las personas, las mujeres que ahora nos estáis regalando un rato de vuestro tiempo en vuestra apretada agenda para estar con nosotras, que eso, que no somos nadie en este universo, vale por 2, por 3 o por 1000. Entonces, de verdad que siempre lo vamos a llevar en nuestro corazón. Muchísimas gracias. Y nada, vamos a empezar, vamos con la intro, que siempre nos hace muchísima ilusión. Bueno, ¿qué tal? Que no, Sí, bueno. no te preguntamos, no te dejamos de hablar. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Está todo bien? Muy feliz, saltando de un sitio a otro este verano, pero sobre todo contenta porque, chicas, es una cosa importante esto. Efectivamente, vuestra sección va a crecer
Y una cosa es que todavía no tengáis la visibilidad que queréis, pero en realidad sabéis que la vais a tener y que eso ya existe, si no, no estaríamos todas unidas en esta misión. Así que Total, agradeceros que contéis conmigo. Es maravilloso poder hacer cosas con vosotras. hombre. Tenía ganas de conocerte, Alba, porque es verdad Sí, que tengo más contacto con Aroa, pero sois un equipazo. He oído hablar maravillas de vosotras, de un montón de gente, en especial de Maider, que os quiero mucho, de Maider Tomasena. Y nada, feliz de estar aquí. Y hoy es un gran día, o sea que vamos a por ello. Hoy es un gran día y aparte, ya vamos a tal, es un gran día y estamos a las vísperas de un día muy importante porque mañana es 8 de agosto, se abre un portal energético súper potente de manifestación, así que todo se da por algo y nada, yo ya te veo ahí con esa selva por detrás que luego Sí, hablaremos no, y de... aparte guapísimo, o Guapísima, sea, es que con está de rojo, ese espectacular, dorado, venimos como súper conjuntadas, total. con esa selva por detrás que me encanta. Blanca está Preciosa. espectacular, Sí, lo hablaremos sí, ahora sí, en la sí. entrevista, pero ya tiene el guapo subido ya desde hace unos meses que pudimos hablarlo en privado y es que se le nota, tiene eso, el guapo muy subido. Es lo que tiene la felicidad y la tranquilidad, ¿verdad, Decir Blanca? cuál lo has definido, que tiene la felicidad y la tranquilidad. Y la tranquilidad, que mira, yo ya cuando dicen, ay, yo quiero ser feliz, mira, pues yo quiero vivir tranquila, la felicidad está sobrevalorada. Sí, y ahí cuando vives tranquila viene la felicidad. O sea, que bueno. Que bueno. Pues venga, vamos allá. Sí, vamos con la intro. Esperamos que te guste, que la hemos escrito con mucho cariño. Así que bueno, hoy no venimos a hablar de marketing, ni de modelos de negocio, ni de tendencias. Hoy venimos a hablar de cuerpos que gritan y de almas que por fin se atreven a escucharse. Venimos a hablar de enfermedades que no salen en las analíticas, de mujeres que han vivido desconectadas de sí mismas por sobrevivir en un mundo que no las representa y de lo que sucede cuando por fin deciden volver a su origen. Blanca Garelli viene del mundo de los negocios, de las startups, del éxito como lo hemos aprendido, pero un día, en medio del caos de 2020, su cuerpo dijo basta y entonces todo cambió. Dejó atrás lo que conocía, lo que funcionaba, lo que le aplaudían y eligió algo más salvaje, más instintivo y más verdadero. Eligió escuchar a su cuerpo, su historia y su fe y construir desde ahí. Blanca no solo se reinventó, se reencontró y desde ese reencuentro creó una marca que no es una estrategia, es un altar. Nosotras la admiramos profundamente porque representa todo lo que defendemos, una marca que nace desde el cuerpo, que honra la biografía, que no pide permiso para ser y una marca que no se hace para vender, sino para sanar. Así que si sientes que tu cuerpo te está pidiendo parar, si llevas tiempo sosteniendo una vida que no es tuya, si sueñas con crear una marca que hable de ti de verdad, quédate a escuchar la entrevista de Blanca hasta el final. Porque esta conversación es un faro para todas las mujeres que alguna vez se enfrentaron o nos enfrentamos. Se enfermaron. Se enfermaron por no ser ellas mismas. Y hoy están listas para regresar a casa. Así que bienvenida, Blanca. Gracias por estar aquí oficialmente. Chicas, estoy a punto de llorar. O sea, wow, en mi vida una intro así. No, en serio, tengo como el nudo en la garganta, el lagrimón ahí en el ojo. O sea, qué barbaridad. Pues vamos allá, Blanca, porque quiero empezar por esa selva que tienes detrás y que nos cuentes en realidad quién es esa niña blanca que creció en medio de la selva y cómo ha llegado hasta aquí. Así que es tu turno de hablar y de conectarte con esa Blanca de 5 o 6 años que estaba entre esa maleza tan espectacular que tienes ahí detrás. Pues Blanca es una niña que en realidad nace en Sevilla. O sea, mi madre voló a Amazonas, Sevilla, de 9 meses para que yo naciera allí, porque ella es andaluza y mi familia, aparte de madre también. Ella quería que, aunque viviéramos fuera de España y mis padres hubieran elegido una vida muy diferente a todo lo que había en nuestro entorno, yo tuviera raíces españolas y tuviera aquí mi origen. Pero a los 2 meses me fui a vivir allí y ya me quedé allí hasta los 6, 8 años. Entre los 6 y los 8 ya viajábamos un poco más a España. Y claro, la conexión que yo sentía allí de una naturaleza tan pura, en la que no había interferencias, en la que no había las normas educacionales, culturales, sociales o psíquicas que se vivían en Europa, me permitió explorar
un montón de sensaciones y de formas de conectarme a lo que estaba vivo, plantas, animales y personas, con una pureza y con una autenticidad sin filtro. Entonces, ¿qué significa esto? Que para mí lo que es verdad, lo que es real, lo que es tangible, lo que tiene conexión, la palabra conexión está muy presente en mí, era algo que era natural e innato. No era algo que tuviera que forzar, impostar, crear o que necesitara de intermediación de ningún tipo ni clase, a pesar de que yo estoy educada en la religión cristiana católica y lo agradezco mucho y me encanta y soy muy feliz desde ahí, pero también me ayudó mucho a cuestionarme cómo es la conexión entre seres humanos y por qué nos cuesta tanto muchas veces permitirnos ser nosotros mismos. Tan sencillo como eso y tan difícil muchas veces. Entonces, mi infancia en la selva estaba llena de creatividad, de imaginación y de sentir. Había poco pensar porque no necesitabas desarrollar tanto el raciocinio. Yo estudiaba, mis padres me hacían homeschooling, me daban clases de matemáticas, de inglés, de lengua y de naturales y mandábamos los libros a España, a un cole que teníamos aquí. Mi educación fue en habla inglesa, o sea, mi madre me hablaba en inglés todo el rato y mi padre hablaba en brasileiro, o sea, que de español incluso poco. Y claro, era una vida idílica, porque, bueno, me costaba mucho la parte de estudios, pero luego la compensación de ser libre, de ir a inventar juegos, de ir a montar a caballo y explorar la selva. El otro día estuve montando con una amiga mía de Santander y me decía, ¿qué es lo que más te gustaba? Digo, montar a pelo. O sea, montar a pelo, sin nada, o sea, en braguitas, en mi caballo y tan feliz. Era un estilo de vida en el que no, o sea, en el que todos los sentidos estaban presentes. Recuerdo sabores, recuerdo olores, recuerdo sonidos de pájaros y nada me daba miedo. O sea, es decir, obviamente como niños nos teníamos que poner botas por encima de la rodilla, el sombrero porque el sol era muy fuerte, etcétera, ¿no? Pero no recuerdo nunca sentir ni amenaza ni miedo de las serpientes. Nos enseñaban qué serpientes eran venenosas y letales y cuáles no, pero yo jugaba con ellas, incluso a veces las criaba. Teníamos 3 jaguares que mis padres recogieron de cazadores furtivos que crecieron en casa. Tenía un guacamayo rojo que se llamaba Bayana, que también se crió con nosotros hasta que se enamoró y voló. Que los guacamayos se enamoran una sola vez y ya eligen a esa pareja para siempre. Eso es una cosa que yo luego entendí, ¿no? Dije, ¡joder, qué preciosidad! Estuvo sobrevolando la casa durante 2 años con su pareja como pidiendo permiso para marcharse para siempre. Bueno, cosas mágicas. O sea, la verdad es que fue una infancia muy especial. A mí me llenaba una barbaridad, me sentía en fusión con lo que me rodeaba, tenía un profundo sentimiento de lo que era Dios para mí y en ese todo del que yo formaba parte, yo sentía que esa figura de Dios y yo éramos la misma cosa. Es que no había separación. O sea, íbamos al río, por ejemplo, íbamos con los coladores de arroz que los poníamos a contracorriente para coger piedras semipreciosas. Y como todo se vivía tan en presente, tan en presencia, yo a día de hoy soy capaz de viajar a esos momentos y los vuelvo a sentir otra vez. Porque no, era como vivir todo el rato, no sé explicarlo, o sea, es estar muy vivo, es meterte en mitad de la naturaleza y sentir que el que sobras eres tú. O sea, que tú eres quien está siendo invitado allí, tú eres el observado. Y esos ojos que te miran, que son miles de animales, insectos, bichos, te están dando permiso para entrar allí, te están respetando. Entonces siempre sentí una seguridad brutal. Y fíjate que mis padres cuando montábamos a caballo, por ejemplo, iban armados, siempre. Porque nunca sabías cuándo se te podía cruzar una pantera, cuándo podía haber cualquier problema. Había problemas con los tractores porque había arenas movedizas. Te quiero decir que... Pero no se vivían los riesgos con miedo. Nunca vi a mis padres vivir con miedo. Era parte de la aventura. Entonces, claro, imagínate, ¿no? Mi padre de Santander y mi madre de Sevilla se enamoran de Brasil, se compran una finca y montan allí su sueño. Mi padre era ingeniero industrial, montó sistemas de bombeo desde el río hasta la casa, todo con generadores. Luego a cierta hora íbamos con las lamparitas para ir por la casa. O sea, era, bueno, una forma de vivir muy diferente a lo que la gente estaba acostumbrada. La casa siempre estaba llena de invitados y de gente, amigos de mis padres y sus hijos, generalmente gente muy internacional. Entonces, pues te da una perspectiva diferente de la vida. Entonces, todo eso que te enriquece y que te hace crecer tanto,
Y siempre decía a amigos míos, yo cuando siento el olor a avión, pues me siento en casa. Porque claro, eran 3 vuelos para llegar allí. O sea, bueno, yo es que ahora lo pienso como madre también y digo, wow. O sea, vete tú a mitad de la selva con niños pequeños, bueno, en fin. Ya. Tremendo. Valientes e inconscientes, o sea, no sé muy bien la diferencia, ¿no? Y luego se vivía allí todo como con mucha, sí, con mucha magia. O sea, realmente las personas que me cuidaban, yo tenía una figura que se llamaba la babá, que era una chica negrita que me cuidaba, con la que yo me sentía muy, muy unida, ¿no? Como casi una hermana, porque era muy jovencita, y me hablaba de la magia blanca y de los rituales que hacían ellos también con su gente y de cómo hacían sanaciones, cómo eran los partos, las lunas. O sea, me explicaba cosas que no iban acorde a la educación religiosa que yo recibía, pero que yo entendía que era su verdad. O sea, se genera, cuando vives fuera de tu entorno y viajas, te das cuenta de que hay realidades que son maravillosas y que todos buscamos lo mismo, que es esa conexión con la fuente. Total. No sentirte separado y solo, sino estar en unidad, ¿no? Y eso es un poco lo que se me ha quedado a mí en el ADN y ha marcado el ritmo de mi vida y la forma en la que me he adaptado a las diferentes realidades que he vivido. Y luego cuando... Es curioso porque ahora seguirás, porque quiero pasar al momento en el que hay esa catarsis y lo que te pasa y cómo sales de la selva y al final terminas en otra selva, que es la del mundo de los negocios más fríos y más agresivos y más de mundo de tiburones, ¿no? Pero me gustaría en este punto decir algo para que no se nos olvide, y es que nosotras siempre que hacemos... Que hacemos las sesiones con los clientes, cuando empezamos a trabajar la creación de su marca o su rebranding, la primera pregunta que le hacemos, que a la gente le llama muchísimo la atención, es ¿a qué jugabas de pequeña? ¿Cómo era tu infancia? ¿Cuál era tu asignatura favorita en el colegio? Y muchas veces hay gente que es como, pero incluso son las preguntas que más les cuesta responder. Pero es que nosotras entendemos y creamos las marcas desde ahí porque entendemos que conectarnos con nuestra propia autenticidad es desde donde solo puede emanar una marca realmente en este momento, que tanto como ser diferencial, como no parecerte al otro, pues conectándote con tu verdad y con tu autenticidad. Y ahora que vas a seguir contando tu historia, que yo esa parte ya me la sé, ¿vale? Es increíble como todo esto que tú bebiste de niña, en el momento en el que tú te has vuelto a conectar con todo esto, ha salido esa Blanca que está ayudando a tantas personas a conectarse también con su autenticidad, a tener vidas con propósito, a tener negocios inspirados, pero cuando realmente lo hiciste desde tu verdad y desde lo que tú eras. Entonces, este punto es muy importante, sobre todo pues, para las creativas que nos estén escuchando, tanto para ellas en sus propias marcas como para a las personas a las que acompañan, que entiendan que siempre hay que ir a la persona, que no se trata tanto de técnicas de marketing y de historia, sino de ir a la persona, de ir a su historia y de que las personas conectemos con nuestro ser, que estamos en la era del ser y no tanto del hacer y del hacer, ¿no? Entonces, ahora ya llegados a este punto, pues esa vida idílica, cómo se rompe, cómo volvéis a España, qué pasa, cuál es la catarsis y ya cómo llega Blanca a ese mundo, a esa selva más fría y más de animales más peligrosos que los salvajes que hay en la propia selva amazónica. Mira, os voy a hacer, precisamente porque lo hacéis desde ahí, es muy importante, porque yo también acompaño a las personas a encontrar sus modelos de negocio conscientes, alineados con quienes son, y la infancia es la clave, porque es el inicio de tu vida, ¿no? Muchas veces la gente no sabe que los primeros 10 años de tu vida y cómo te hablaron tus padres y lo que tú viviste es lo que luego te pasas el resto de tu vida intentando resolver, descifrar o sanar, y a veces es tan fácil como simplemente volver ahí, ¿no? Los dos hechos que marcan la manera en la que yo ahora entrego a los demás valor y encuentro sentido a mi vida, después de lo que me ocurrió en 2020, que ahora lo contaremos, son la vuelta a la unidad y los procesos de muerte y renacimiento. Es decir, trabajar el desapego total y aprender a dejar ir. ¿Por qué ha sido tan difícil en mí? Porque yo me crié viendo que la vida es difícil, porque cuanto más tienes, más te lo quieren quitar y tienes que luchar y ser fuerte para que los demás no acaben contigo por envidia, porque tú quieres volar y brillar y está mal visto, porque tú quieres vivir de una forma diferente y romper moldes y eso te va a generar problemas, porque tienes una mente neurodivergente y una capacidad de visión y de manifestación bestial y eso hace daño a los demás o es un peligro para otros porque no se pueden poner a tu altura.
¿vale? Lo digo así un poco así bruto, pero es un poco lo que... Entonces, cuando me voy a mi infancia, digo, claro, yo vivo en ese jardín del Edén sensorial para una persona de alta sensibilidad como yo y nos expropian la finca a tiros. Literalmente, una noche estoy en el cuarto de baño secándome el pelo y oigo 3 tiros en mi ventana. Salgo corriendo a buscar a mamá, mi padre en ese momento no estaba, estaba fuera, y mi madre: Blanca, ¿lo has oído? Digo: mamá, han pegado 3 tiros en la ventana, nos tenemos que esconder, coger a mi hermano pequeño e ir arrastrándonos hasta las cuadras de los caballos y escondernos allí, y mi madre ir a buscar ayuda a los guardeses de la finca para ver qué estaba pasando. Y lo que estaba ocurriendo es que en ese momento una parte oculta del gobierno estaba en contra de que los extranjeros tuvieran latifundios en el Amazonas. Entonces te mandaban 300 hombres, mujeres y niños, ponían primero a los niños, luego a las mujeres y luego a los hombres armados detrás para que te invadieran las propiedades, te sacaran de allí y se quedaran con tu casa, con tus tierras. Pues es duro, porque al final tú ves que tus padres han luchado mucho por construirse una vida allí. Ellos estuvieron allí 22 años, yo tardé 10 años en nacer, mi hermano 4. Y bueno, te das cuenta de que en ese momento eres vulnerable. Estás en mitad de la nada, sin telecomunicaciones más que la radio. Bueno, mis padres tenían fax. No sé si en esa época, un poquito más adelante, pero tenían fax. Pero pensad que no es la época que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿A quién pides ayuda? Allí nadie va a ir a salvarte, ¿no? Estás tú solo, entre comillas. Y luego la gente que trabajaba en el campo estaban cada uno en sus casitas, porque mis padres construyeron casas para todos, autosostenibles, con sus huertos. O sea, era una idea en aquella época muy moderna. O sea, de hecho, llevaron el regadío de arroz a Brasil, que fue el gobierno y todo a verlo, no existía. O sea, pensad, ¿no?, que mis padres eran muy visionarios, muy aventureros, muy empresarios. Entonces, claro, cuando yo vi que mi padre y varias personas de la finca salían y se oían tiros y se oía gente, bullicio alrededor de la casa, yo decía: ¡ah! Dios de mi vida, no tenemos a dónde huir. O sea, ¿cómo sales de allí? No puedes salir de allí, pues estamos encerrados aquí con los caballos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí empezaron a pasar un montón de cosas. Fuimos amenazados de rapto, mi hermano y yo, varias veces. Nos quisieron tener como rehenes, tuvieron que mandar a la Guardia Nacional 2 veces para defendernos y hacer sitio allí. Pedíamos ayuda a las embajadas, venían las televisiones a grabarnos, y cuando grababan y mi madre salía explicando la historia, luego ellos lo tergiversaban, en los periódicos contaban lo contrario, entonces se montó una guerra. O sea, mis padres, sin darse cuenta, estaban representando un arquetipo de la libertad de inversión y de expansión económica en ese país. Entonces, aparte de que mis padres eran figuras como muy conocidas, ¿vale? Viajaban mucho, tenían mucho contacto con personas muy importantes y muy influyentes, tenían títulos nobiliarios, eran personas muy diferentes, se salían de todos los moldes de lo que en cualquier país se pudiera conocer, por su forma de pensar, por quiénes eran, por dónde habían nacido, por cómo se habían desarrollado. Y cuando ya al final firmamos la expropiación, porque no quedó más remedio, porque era o firmar eso o la nada de la nada, nos tuvieron que sacar de allí escoltados en la avioneta porque ya, o sea, habían quemado todo, o sea, teníamos fuego alrededor de la casa. Yo recuerdo a mi padre estar 48 horas haciendo cortafuegos porque nos comían las llamas, o sea, ya llegó un límite muy heavy de muerte y renacimiento, de tu vida está amenazada, de tu familia también, y hay que salir de aquí. Cuando volvimos a España con todo eso, mi padre se tuvo que quedar allí. Y yo recuerdo que volví aquí y, claro, mi madre hacía el esfuerzo de: quiero darle a mis niños una vida normal. Entonces era llegar aquí, meterme en un cole y tocaba mi primera comunión. Claro, o sea, quiero que imaginéis el cambio de chip, ¿no? Y de repente la toga blanca, la cruz de madera, la sandalia y que yo, obviamente, estaba, pero allí no ibas a ver. Te quiero decir que fue un cambio de chip muy fuerte en muchos sentidos. Había que ir vamos a la merienda de los hijos no sé quién, que vas a conocer a un montón de niños, qué divertido. Y claro, para mí qué divertido era aventura, inventarnos un juego, construir un columpio, jugar con el caballo, pintar. Teníamos más de 100 tortugas gigantes en el jardín, entonces pintábamos a las tortugas con pintura de dedos. Eso era divertido en mi cabeza. Pero cuando yo llegaba a casa de esa niña, que yo sentía que me habían disfrazado con el traje, con el nido de abeja y el lacepondio en la cabeza y el calcetín de agujeritos blancos, que me sentía ridícula y totalmente disfrazada, yo decía: pero ¿por qué esto tiene que ser lo elegante y lo que es correcto, ¿no? Llegábamos allí y entonces me encontraba la niña jugando con, pues típico, con Barbie y Ken, ¿no? Hola Barbie, hola Ken, y yo: ostras, 2 muñecos de plástico y la niña hace que hablen. Si no están vivos. O sea, yo no entendía nada.
No sé si me entendés, que dices, ¿qué está pasando aquí? O sea, están mal de la cabeza. Y pensé, Dios de mi vida, lo que me espera aquí. O sea, yo recuerdo pensar eso. Porque aunque tengas diferentes edades, el estado de conciencia en un ser humano es siempre el mismo. Tú naces con un nivel de conciencia que luego vas desarrollando. Pero si yo os pregunto a vosotras, ¿a nivel de conciencia erais muy diferentes hoy de lo que erais de pequeñas? ¿Sentís que sois radicalmente otras personas o no? No, sentí, o sea, es que lo hablé este día. Alba y yo somos amigas desde niñas y nos escribíamos cartas. Y el otro día lo recordé hablándolo con mi chico y se lo contaba. Y le decía yo que habíamos encontrado las cartas y que era increíble porque éramos las mismas personas. O sea, yo tengo las cartas, las mismas personas. O sea, Alba en su rol, o sea, tenía 12 años y ella ya estaba en su rol y yo ya estaba en el mío. O sea, somos las mismas con 37 años, bueno, sí, con 37, 38 años, que cuando teníamos 12 y 13 años. O sea, es que lo mismo, Blanca, o sea, es que era el mismo. O sea, Alba ya dándome casi los mismos consejos que me da hoy, yo con las mismas luchas y defenestraciones que tengo hoy. Y digo, es que por eso es que al final somos niños que va creciendo nuestro cuerpo, pero es que por dentro es que somos lo mismo. Somos lo mismo. O sea, simplemente es eso, pues se nos va poniendo, se nos van cayendo cosas por el cuerpo, el pelo se nos va poniendo más blanco, vamos cambiando, pero es que nuestra esencia, o sea, es que es la misma. Porque nosotras seguimos siendo esas dos niñas que jugábamos, o sea, que jugábamos, no, o sea, que nos poníamos allí delante de la televisión. La escuchadora y la Sí, habladora. ella me O sea, escuchaba. y seguimos así. O sea, ella se ve en los 20 minutos que tal, la escuchadora y la habladora. Sí, ella escuchaba, yo hablaba, aparte ella me decía, tú puedes hablarme, que a mí me gusta que me hables para quedarme dormida. Pues eso lo contaba a Isidro el otro día, digo yo, tranquilo, tú duerme, que yo hablo, que Alba ya me lo hacía desde que éramos pequeñas. Me decía, tú habla que yo me quedo dormida. Y es maravilloso, porque seguimos así, o sea que totalmente, nosotras, y las cartas son que de verdad las tengo que traer para la oficina porque son para leer. Ella ya siempre, además, cuidándome, sosteniéndome, yo ya con dramas, siempre con dramas de todo tipo, y ella siempre, sí, queriéndome incondicionalmente, sin pedir nada a cambio. O sea, vale, quiero decir que me está pareciendo súper fascinante toda esta historia porque yo la verdad no la conocía, Blanca, y estoy aquí como enganchada, me faltan sacar las palomitas. Necesito saber más, necesito saber cómo sigues. Vale, claro, ya te tengo muy vista y que siga hablando Blanca. Pero es que pues la cuestión es que, sabiendo que somos siempre la misma esencia, de lo que yo me di cuenta es que en este mundo en el que aterricé, las personas no vivían desde su esencia, ¿vale? O al menos en mi entorno. Es decir, había mucha preocupación por el qué dirán, mucha necesidad de quedar bien, de la educación, de que no lo estoy criticando, me parece maravillosa, siempre y cuando está al servicio del espíritu, no cuando eres esclavo de eso, porque entonces eres esclavo del ego, ¿no? Y yo sentía que de alguna manera los niños actuaban o sobreactuaban para esconder sus emociones porque ser vulnerable era malo, porque entonces abusaban de ti o te pisoteaban o te criticaban o algo malo iba a ocurrir, te hacía ser débil, pero que los adultos también hacían ese mismo juego. Entonces yo fue como, vale, a ver, aquí hay un juego que yo no me sé, que voy a tener que aprender cuáles son las normas de este juego, ¿no? Y lo único que yo tenía muy presente era, Blanca, juega todo lo que tengas que jugar, pero no te olvides nunca de quién eres. Porque yo necesitaba ser yo. Si no podía ser yo en ciertos ámbitos, en el colegio a lo mejor no podía ser 100% yo porque no me entendía, ¿no? Porque me acuerdo el primer cole al que llegué a España, me acuerdo perfectamente en una clase, muchos de los niños hablaban inglés y tal, y entonces decían, venga, ¿qué animales tenéis en casa? Y los niños lo típico, pues un periquito, un gatito, una tortuga, un tal, o un perro, ¿no? Blanca, ¿y tú? Y yo, pues un loro, 3 jaguares, 2 perros, 100 tortugas. Claro, pero es que para mí era mi realidad. Y las caras de los niños, claro, unos se reían y decían, venga ya, ven los lobos que ha producido, ¿no? Y otros se quedaban como entre admiración y miedo. Claro, entonces tú que eres niño y estás completamente abierto, eres tú y esos son los inputs que recibes. ¿Vale? Incredulidad / humillación o admiración / miedo.
Y eso, si tú dejas que entre en ti y que forme parte de ti, te va a obligar, para poder sobrevivir, sí o sí, a construir capas de personajes que te permitan evitar que eso se vuelva a repetir. Porque eso es lo que hace el ego, ayudarnos a sobrevivir. Entonces, es muy fuerte ser niño, darte cuenta de que está ocurriendo eso, sentir que tienes que poner esas barreras de protección, porque yo ni quiero dar miedo, ni tampoco quiero que se rían de mí, porque para mí es mi verdad. No entiendo esa falta de respeto, no la estoy entendiendo. Nada más en mi casa siempre había una educación muy orientada a respetarnos unos a otros, a que fueras al país que fueses, respetases otras culturas, te mezclaras con otros niños de otras formas de pensamiento y de otras creencias, porque es lo que te enriquece, esa es la educación que yo había recibido. Entonces no estaba entendiendo nada, es que no lo entendía. Y recuerdo que mi madre esa noche, cenamos y me decía, muerta de risa, niños, no os podéis imaginar lo que me ha pasado. Me ha llamado el director del colegio porque nos han citado para mañana pensando que tenéis problemas psicológicos solamente porque habéis contado vuestra infancia. Claro, es que ellos no entienden bien de dónde venimos. Nosotros les hemos explicado que entráis porque hemos estado viviendo fuera, pero no hemos dado detalles de cómo era nuestra vida allí. Entonces mis padres tuvieron que ir al día siguiente para contarlo. Y yo recuerdo decir, ¿y mi madre por qué le parece gracioso esto? A mí me parecía como muy grave, ¿sabes? Entonces eso marca el inicio de una etapa muy larga en la que entendí que para poder encajar aquí tenía que en diferentes momentos desarrollar diferentes habilidades para hacerme respetar y no dar miedo, intentando en lo máximo posible ser yo. Esa lucha interna se acaba cuando, y queréis que entre ahí, Aroa. Quiero que entres ahí, pero antes de entrar ahí quiero que digas cómo llegas al mundo de los negocios, porque quiero que se entienda el cambio que tú haces cuando te pasa el episodio del COVID, pero claro... Sí que eso me lo sé, ese capítulo me lo vi. esa... Es que yo escuché el podcast, lo escuché de aquella ya, o sea, escuchar que yo te conocí a la par que Aroa, el caso que bueno, Aroa pues siguió más ahí. Yo, a ver, Aroa se fascinó. No, yo estoy súper desconectada de muchas cosas. Yo soy súper terrenal, no ando en internet, no conozco a casi nadie. O sea, soy como el punto offline del equipo. Y ella es el online. Está muy bien. Sí. No escucho ni podcast, o sea, escucho los que me manda Aroa. Pero sí, pero es que esa entrevista, tu entrevista se la pasé a mucha gente. Sí. A otra persona, o sea, lo pasé primero a Alba y luego a otro amigo muy especial que tengo. Desde aquí le mando un beso a Juan, que ahora está en Rusia y se quedó completamente impactado también y conectado contigo. Por eso me interesa tanto que cuentes cómo esa Blanca que tiene que adaptarse, ¿no? Y aparte lo que estás diciendo, que es tan real. O sea, al final... ahí empieza el baile de las máscaras, ¿no? Empezamos a crear personajes para sobrevivir y para hacer lo que se espera que los demás quieren de nosotros, porque como sentimos que lo que nosotros somos, pues eso, hay humillación, hay risas, hay miedo, entonces empieza a nacer el personaje y ahí es cuando tú pues estudias, no sé qué estudiaste, pero te metes en el mundo de los negocios. Cuenta esta parte brevemente para que luego se entienda guay ese salto cuántico, porque me interesa mucho, porque seguramente habrá muchas mujeres y muchos hombres que puedan escuchar la entrevista, si no es ahora, cuando sea, que se sientan representados, porque ¿cuánta gente, Blanca? ¿Cuánta gente está en trabajos que detesta porque se cree que no puede ir a por la vida que realmente desea? ¿Cuántas personas viven desconectadas, con parejas a las que no quieren, sosteniendo familias en las que no creen, viviendo la vida que otros quieren que vivan? Entonces, por eso es tan importante y sobre todo es tan importante que la gente entienda que nunca es tarde, que da igual que esto te pase con 20, con 25, con 40 o con 60, que la vida es un momento y que de repente, o sea, hay que atreverse. Entonces, cuéntanos esta parte brevemente y ya luego entras al episodio del 2020. Quiero decir antes una cosa muy importante, que los personajes que construyes muchas veces no es para defenderte tú de que te hagan daño, si tú estás ya muy en ti y has nacido con un nivel de conciencia elevado, que para mí la mente multipotencial, que es el tipo de personas a las que ayudo, como nosotras, que es una mezcla de alta capacidad, alta sensibilidad y de otras cosas, no es solamente porque tú te quieras proteger tú, porque tú ya sabes quién eres tú, naces con ese nivel de conciencia un poco más elevado que la media, sino porque tú, en tu voluntad de ser buena persona, quieres proteger a los demás de ti. Y esto es muy heavy, porque eso marca el inicio de una capa de ego que te acaba metiendo en culpa,
para vivir desde el sacrificio, para siempre seguir siendo bueno. Total. Y es que eso que acabas de decir, de proteger a los demás de ti, es muy bestia. Y no te atreves a decirlo en voz Pero, alta. pero es muy bestia, ¿verdad? Porque los niños que hemos nacido multipotenciales, en el fondo, sabemos que hemos venido a hacer algo grande, es una certeza interna, no es una voluntad egoica, y conocemos muy bien nuestro poder. Poder de creación-destrucción, poder de manifestación. O sea, una mente multipotencial no ha venido a encajar en un molde, ha venido a mejorar lo que existe o a destruir los sistemas que ya no sirven para crear lo nuevo. Entonces, sí o sí, somos mentes divergentes unidas a procesos de muerte y renacimiento. Y por eso nuestras vidas vienen marcadas por existencias tan intensas. Por eso decimos, no, es que yo con 40 llevo la vida de una persona normal de 80. Y eso es muy importante poder comunicarlo, porque de hecho una parte de nuestra misión de alma viene a eso, a expresar esa verdad que se ejecuta a través de nosotros como arquetipos del cambio. Si tú te resistes a los cambios, no vas a cumplir tu misión de alma, y si te resistes mucho, mucho a eso, el alma se cansa de estar en tu cuerpo y se va. Y entras en enfermedad. Y entras en enfermedad. Cuando dejas de estar caminando en tu propósito, entras en enfermedad. Por eso cuando estar en un trabajo que no es el que es para ti, te enferma y te lleva. Es que hay gente que se muere. Que es que yo esto lo leí en un libro maravilloso que decía, hay gente que se muere por esto. Y hay gente que se salva, como te pasó a ti y bueno, como en este caso me pasó a mí, que lo que tenía era que estar muerta por todo lo que me pasó y no es así, pero es que hay mucha gente que se va por el camino porque no entiende, piensa que es que tuve mala suerte y me puse malita o tuve... No, revisa tu vida, revisa desde dónde estás viviendo, muere. O sea, es que ese morir metafóricamente, que hay un libro muy interesante que se llama El libro tibetano de la vida y la muerte, que es maravilloso, ese libro, maravilloso, y habla sobre este tema, ¿no? O sea, lo importante que es ese morir y renacer constantemente y entender que cuando llega la enfermedad siempre, siempre, siempre tiene un mensaje para ti. Por eso, que esto hay veces que cuando alguien está enfermo tienes que callarte, ¿no? Pero dices, la enfermedad viene a enseñarte algo. Si tú lo aprendes, pasas a la siguiente fase del juego. Si tú no la aprendes, te quedas atrás, porque hay veces que hay gente que se cura que dices tú, pero ¿cómo es posible que se haya curado? Si médicamente era imposible que esta persona saliera adelante, como lo vas a contar tú ahora con tu historia. Porque bueno, porque va de otra cosa, ¿sabes? Va de otra cosa. Va de rendirse, pero no va de rendirse desde el espíritu, va de rendirse desde el ego. Y esa es la gran lección de mi vida y lo que ahora transmito a las personas para que lo entiendan, y lo que hacemos en el Club de Inspiradores es ayudar a las personas a respirar su vida, a inhalar la vida que quieren construir y a exhalar los trozos muertos que aún ocupan espacio en su cuerpo. Porque nuestro cuerpo es el inconsciente hecho carne. Nosotros representamos esa conciencia que necesita transformarse una y otra vez para poder seguir creciendo. Porque si tú has venido a hacer algo grande, pero te obligas a estar constreñido, la enfermedad viene no a matarte, a salvarte. Salvarte, total. Si te rindes, te salvas. O sea, ¿entiendes? La enfermedad no viene a matarte, viene a sanarte. Te mata si tú te mantienes en lucha interna hasta el final, en resistencia. Eso fue lo que yo aprendí. Entonces, dicho esto, acabó el cole, entro a la universidad, me pongo a estudiar empresariales, me encantó, lo disfruté muchísimo y nada, empecé a trabajar en una empresa que se llama L'Oréal, luego de ahí, entonces yo me acuerdo que ya allí, cuando me ofrecieron un ascenso, la directora de productos de lujo me dijo, Blanca, tengo algo que decirte, queremos ascender, y yo, sin emoción, me dice, oye, es la primera vez que le digo a una becaria que le vamos a ascender y no está contenta, ¿qué te pasa? Y le dije, ¿podemos cerrar la puerta? Porque era típico pecera, todo transparente, todo el mundo te estaba viendo, ¿no? Y cuando ella te llamaba y recorrías el pasillo, todas las cabezas te iban mirando, ¿no? De ese tipo. Liderazgos muy, bueno, de antaño. Y entonces le dije, ¿quieres que te conteste lo que tengo que decirte o quieres que escuchar mi verdad? Y me dijo lo segundo. Le dije, pues mira,
Aquí soy solamente un número, por más que intento entregar mi valor, se diluye, os he propuesto 10 cosas diferentes que son increíbles, solamente me habéis dejado una, no hay presupuestos, yo aquí no puedo crecer. Entonces no puedo aportar nada, entonces no tiene sentido para mí. Os lo agradezco muchísimo, pero mi sueño en realidad es montar mi empresa. Os hablo de un año en el que nadie hacía, era 2007, 2008, nadie hacía estas cosas. Nadie se iba a una empresa como L'Oréal en la que te están ofreciendo un puesto fijo con un sueldo, con, en teoría, perspectivas de ascenso para ser la jefa de la jefa y poco más, no sé, bueno, o lo que fuese, no era mi camino. Y entonces empecé a emprender. Pero, ¿en qué contexto empecé a emprender? Mi madre llevaba enferma de cáncer 7 años y mi padre era 22 años mayor que mi madre. Y mi padre se pasó toda mi infancia diciendo, menos mal que tenéis una madre joven para toda la vida. Ese era su lema, ¿vale? Su mantra. Su segundo mantra era, qué pena nunca llegaré a llevarte al altar. Y su tercer lema era, me voy a morir ya. La muerte, la muerte, la muerte. Bueno, en conclusión, en esos años vivía mis padres con varias enfermedades. Encima, cada uno era de una sociedad de salud diferente. Por favor, parejas del mundo, o todos en Sanitas, o todos en Asisa, o todos en la sociedad, pero todos en la misma. Pero cada vez que se enfermaban, mi hermano y yo nos volvíamos locos porque era, a veces coincidían en hospitales diferentes que estaban a 50 kilómetros equidistantes. O sea, lo de aquello era, yo recuerdo una época de mucho caos, de tener que sacarme la carrera, no poder estudiar por las noches en el hospital antes que hacía turnos con mi hermano. O sea, una locura. Pero recuerdo una época en la que también entregué mucho amor, en la que aprendí mucha compasión y entendí muy bien la vulnerabilidad y la autenticidad a la que te lleva a estar enfermo. Porque en sí misma la enfermedad es un proceso de rendición. Recuerdo también mucho los médicos fatalistas que siempre se ponían en lo peor, que te pegaron unos sustos de muerte, y recuerdo mi certeza interna de, en esto tienes razón, esto no es verdad. Recuerdo que en un momento dado le diagnosticaron a mi padre un cáncer de próstata. Y recuerdo estar escuchándole, contándomelo, y de papá, se han equivocado de persona. Como Blanquita, mi padre me hacía muchísimo caso, estábamos muy conectados. ¿Qué dices? Digo, papá, vuelve a repetírtelo todo porque te prometo que se han equivocado de persona. Eso no es tuyo. Pone tu nombre, pero no es tuyo. Se lo repitió, efectivamente. Y lo denuncié todo en el hospital. Me dijeron, no podemos encontrar a la otra persona que se cree que está sana, pero en realidad tiene un cáncer. Pues como esto os puedo contar 1000 historias a las cuales esa intuición, esa conexión con Dios, esa certeza interna me ha llevado a tener una claridad brutal, completamente fuera de lo racional, y que yo lo ligo mucho a la infancia que tuve. A esa sensación de fusión con el todo, en el que nada estaba separado, en el que todo era uno, la unidad, ¿no? De hecho, ahora se llama Movimiento Somos Uno, lo que lidero. Entonces, en ese contexto, bueno, yo llevaba tiempo saliendo con el que ahora es mi exmarido, nos hemos separado hace unos meses, hace 11 meses, después de 20 años de relación, la mitad de mi vida, en la que hemos sido súper felices, pero los últimos años han sido muy difíciles porque, bueno, por lo que viví, que yo creo que generó mucha transformación en los dos, vamos a decir, ¿vale? O sea, al final hemos evolucionado en caminos diferentes. En conclusión, él me había pedido en su momento casarnos varias veces. Y yo siempre le decía, pero ¿cómo vamos a montar una boda si nunca sé cuándo van a volver a caer en un hospital? O sea, es imposible calcular una fecha. Total, que me dijo, mira, Blanca, jajaja, al final un día de estos me lo vas a pedir tú a mí, ¿no? Y yo escuché eso y dije, pues tienes razón, el día que yo sienta que tal, se lo diré. Y una noche tuve un sueño en el que estaba literalmente llorando, o sea, me di cuenta porque me levanté con la cara mojada y era yo caminando al altar sin mis padres, llorando como una magdalena. Entonces le llamé a las 5 de la mañana, le dije, ya. Me dijo, ¿ya qué? Digo, que ya es el momento. Y al día siguiente vino a verme y me dijo, Blanca, digo, mira, nos tenemos que casar antes de Navidad. Me dice, Blanca, es 8 de noviembre. Digo, ya lo sé, pero tiene que ser antes de Navidad y no sé decirte por qué. Tú confía en mí. Montamos la boda en mes y medio, 450 personas en mi casa, con permiso de los obispos, porque mis padres los dos estaban en silla de ruedas ya malitos. A mi padre le había dado un ictus. Nos casamos en diciembre del 2009 y en enero mi padre muere. Y su mantra era, qué pena que nunca llegaré a llevarte al altar. Fue llevarme al altar y decir, mi tiempo aquí ha terminado. Era su último check. Y mi madre, que había tardado en tener bebés 10 años, y mi abuela 14 años,
A mí los médicos me decían que lo iba a tener muy difícil o casi imposible, porque tengo el útero en forma de corazón con un tabique. Y la obsesión de mi madre es que pudiera ser mamá, ¿no? Y entonces me acuerdo que en septiembre me empecé a encontrar mal, me dolía la tripa, me hacían 50 pruebas, no encontraban nada. Y mi madre me decía, Blanquita, es que estás embarazada. Es niña y va a nacer en verano. Y yo me acuerdo de pensar, mi madre y sus fantasías, ¿sabes? Aunque era muy brujita, ¿no? Y recuerdo que pasa el tiempo, en octubre me empiezo a encontrar cada vez peor, como si me estuvieran clavando cuchillos. Digo, pero ¿en qué momento? A mí no me han dicho que el embarazo duele. O sea, ¿qué es esto? Esto no es un embarazo. Y madre venga a regalarme los palitos de la farmacia de Clear Blue para comprar. Y yo, mamá, que no me mandes más, que no, que sale todo el rato, que no, no sé cuántos. Y de repente una noche, el 7 de diciembre, me llaman del hospital, uno de los ingresos que había tenido. Blanca, Blanca, que tu madre está muy, muy mal, y la escuché gritar de dolor por teléfono, les grité morfina, morfina y fui para allá corriendo. Y fue colgar el teléfono y decirle a mi marido en ese momento, estoy embarazada. O sea, me llegó la información con una claridad, digo, estoy embarazada. Blanca, ¿qué me estás contando? Digo, no te lo puedo explicar ahora. O sea, si hay una farmacia de camino, paramos y se lo enseño, y si no, vamos que se lo tengo que contar. Y fue entrar, mamá, 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 por favor, no te vayas, estoy embarazada. Tenía razón. Me sonrió y se fue. Fue su último cheque. Entonces, cuando tú vives en una familia, en un origen, en una infancia tan conectada, por muy racional que quieras ser, no lo puedes negar, porque lo estás viviendo. O sea, estás viviendo milagros todo el rato. Y te das cuenta de que hay algo más grande que tú, que te sostiene. Y aunque haya momentos en los que te desconectas y sientes que estás solo en la vida y que te vas a arruinar, que te va a faltar el dinero, que te va a faltar la salud, que te va a faltar el amor, que te van a faltar los hijos, que se va a morir no sé quién, es que cuando consigues salirte de ese infierno y mirarlo desde arriba y entender que de verdad, o sea, no estamos solos a ningún nivel y que la vida te está sujetando y te está guiando y te está llevando, y te das la oportunidad de dejarte llevar por esa corriente, es que me ponen los pelos de punta, es que la vida es grandiosa. O sea, es que te das cuenta que en el dolor hay amor y que en el miedo hay felicidad y que no es una cosa o la otra. Puedes estar transitando el mayor drama de tu vida mientras sientes calma y felicidad. Y no estás loco. Significa que estás conectado a una energía, a una fuente, a una luz, a un amor incondicional, algo que no se puede explicar con palabras y que no lo puedes controlar. Simplemente entender que tú eres eso, eres parte de eso y eso es parte de ti. Y no hay separación, no hay dualidad. Pues desde eso, en ese año, muere mi padre en enero, empiezo a emprender en abril, me quedo embarazada en septiembre, octubre, muere mamá en Navidad. Esa Navidad recuerdo, fíjate, mi madre, es que yo creo que ella lo veía venir, entonces había comprado los regalos de Navidad para todo el mundo desde septiembre. Entonces recuerdo poner los regalitos en el árbol y decir, wow, o sea, mis padres no están y estamos abriendo sus regalos. Y sentir tristeza y a la vez un agradecimiento bestial. Porque dices, es que vivieron a su manera, lo hicieron a su manera. Y dije, joder, qué importante es eso. ¿Cuántas veces nos hacemos esclavos de lo que se supone que tienes que hacer, de quién se supone que tienes que ser? Y luego te vas y ¿qué narices te llevas? Te llevas lo que has vivido. Tu alma evoluciona porque te llevas lo que has experimentado aquí. Entonces la pregunta no es quién quieres ser o qué vas a hacer, es cómo lo quieres vivir. ¿Cómo quieres experimentar esto de hacer esta entrevista? ¿Cómo quieres experimentar el hecho de ser madre? ¿Cómo quieres experimentar el hecho de tener dinero? ¿Cómo quieres vivir el hecho de tener éxito y el hecho de tener fracaso? Si te das cuenta de que tú puedes elegir cómo te quieres sentir en eso que escoges llamado vida, ¿qué? ¿De quién es la culpa luego? De nadie. Te haces responsable de ti y empiezas a ejecutar la vida que quieres. Y te dejas de milongas. Y eso fue lo que yo aprendí de ellos. Entonces, cuando yo empecé a emprender, claro,
para mí que ellos no estuvieran en un vacío muy grande. De hecho, yo seguía viviendo en la misma casa, crié a mis niños en esta casa hago ahora los eventos de Somos Uno, hago los retiros, los presenciales, las entrevistas, porque siento que es un lugar de sanación en sí mismo, en el que todo el que entra sale de forma diferente, ¿no? Entonces ese fue el mensaje que escuché este año y por eso ahora lo hago desde ahí. Y la historia es que en ese emprendimiento yo sí sentía que había una parte de propósito. O sea, no sentía, no sé si me entendéis, no me quedé currando en L'Oréal para ser un número más. Yo realmente sí emprendí un camino rompedor en el que yo sentía que estaba alineando mi propósito. Lo que no sabía era que ese propósito era el 1% de lo que mi alma había escogido venir a hacer aquí. Eso no lo sabía. Tampoco sabía que perderme en el hacer para ser validada por la sociedad era una forma de huir del dolor de la pérdida de mis padres. Eso tampoco lo sabía. Yo pensaba que un duelo era sentir el dolor, llorar, sentir que se echas de menos, hacer el entierro, hacer no sé cuántas misas. No. El duelo real es cuánto de ti se muere, de ti, en esa pérdida de tus padres, en lo que tu ego entiende como pérdida. Eso era lo que yo no me permitía caer. Entonces, entré en una espiral de montar empresas a lo bestia. Cuando tienes mucha capacidad creativa y mucha capacidad de trabajo, pues es una combinación explosivamente muy positiva o explosivamente muy destructiva, porque puedes acabar contigo también, si te pones contra las cuerdas constantemente, ¿no? Me metí luego en el mundo startup, que es un mundo muy duro porque vas siempre contra la caja, nunca hay pasta, siempre tienes que crecer con mínimos recursos, es muy estresante, bajo presión, creando equipos, nunca sabes hasta cuándo vas a poder pagar sueldos, o sea, es muy exigente, muy exigente. Y para mí, en ese momento, empecé a asociar mi valía con mis resultados. Entonces eso ya es la bomba de la bomba. Más ser madre. Yo no me creía el discurso de los médicos porque Blanquita vino a confirmarme, sí, puedes ser mamá, y sí, soy niña y nací en verano, como dijo mi abuela. Mi madre murió el 7 de diciembre y mi hija nació un mes antes de tiempo, el 7 de julio. El 7 era el número favorito de mi madre, era como su número mágico. Y se llama Blanca, no era mi madre, somos 3 blancas. Y bueno, luego eso cuando estudié transgeneracional encontré un montón de información, obviamente, ¿no? Entonces, en ese camino de tanta exigencia, de tanta creación, al ser mamá, entre Blanca y Jaime perdí 2 bebés y entre Jaime y Santi perdí 3 bebés. Y obviamente la naturaleza es sabia y sabe lo que puedes sostener y cómo lo puedes sostener, ¿no? Pero yo recuerdo decir, o sea, la cantidad de personas que intentan y no pueden, que tiran la toalla, que no... Pero yo no lo viví como una lucha. O sea, mi lucha era el mundo empresarial. La maternidad era algo natural, en lo que yo confiaba a ciegas, dijeran los médicos lo que dijeran. Fijaros, ¿no? Qué cosas. O sea, mi selva interna me guiaba con sabiduría. Pero en el momento en el que yo aterrizaba en el mundo de la materia, en el mundo del traje de chaqueta y las rondas de inversión, era como si me desconectara de esa sabiduría interna para convertirme en una autómata. Como si de alguna manera entendiera que desde mi enchufe no se podía crear en la materia lo que se supone que tenía que hacer. Es un problema de conceptos, de mentalidad. Y en esa ruptura me fui perdiendo a mí. Estaba cada vez, me enfermaba más, me resfriaba más, bronquitis, anginas, una tras de otra, pero tipo que me ponía enferma cada 2 semanas y venga antibióticos y venga medicación y venga. Y yo decía, ¿pero qué me pasa? ¿Pero qué me pasa? No lo veía. Porque yo sentía que nadie me obligaba a hacer eso, que yo había construido mi propia jaula de oro. ¿Cómo voy a salirme de ahí? ¿Cómo voy a darme de baja de algo que he construido yo? ¿Cómo voy a dejar tirados a mis equipos, a mis franquiciados, a mis inversores? Sentía mucha carga, muchísima responsabilidad, elegida por mí. Entonces yo entendía que era mi propósito. ¿Comprendéis? Digo porque cuanto más inteligente seas, más sutil es tu ego, más te va a costar desactivar todo lo que eres capaz de construir en huida. La intelectualización, que o sea, es algo en lo que caemos muchísimo. El intelectualizarlo absolutamente todo. O sea, yo soy una yonki de intelectualizar.
y cuando estabas hablando del tema de, bueno, estoy súper emocionada, ¿vale? O sea, estoy como con congoja. Cuando estabas hablando del tema de lo del trabajo y de huir, o sea, yo, por ejemplo, me di cuenta hace unos meses, o sea, tenía como una patología de estar leyendo, intelectualizando, y un día me di cuenta y dije, o sea, ahora soy una yonki de los libros, siempre estoy huyendo, ¿no? Hace años era el tabaco, fueron la marihuana, otras cosas, y ahora ya no sé eso, pero todo el rato busco cosas como en las que obsesivamente buscar esa forma de huir, ¿sabes? De huir y de intelectualizarlo todo para no ser, ¿sabes? Para luego, o sea, y hubo una persona que un día me dijo, ¿por qué no dejas de leer tanto y escribes más? Y en cambio escribir cada vez lo hago menos porque siento como más miedo, ¿no? Entonces estamos todo el rato huyendo. Y es tan sutil, ¿sabes? Tan sutil y dejas de vivir. Dejas de vivir, porque te autoengañas. Total. Estás en tu propia Matrix construida por ti. Porque la mayor parte está en una Matrix que construyen otros. Pero ya cuando encima la construyes tú, desde ese poder multipotencial, claro, te pierdes. Porque puedes crear X mundos, pero esos mundos no garantizan que tú estés alineado realmente con tu propósito vital en toda su potencialidad. Lo normal es que como nos da mucho más miedo nuestra luz y nuestro poder que nuestra sombra, porque estamos más acostumbrados a estar en la sombra, en el sufrimiento y en el drama, te da miedo salirte de ahí porque ni siquiera te crees que puedas vivir todo el rato en expansión y en felicidad. Es que no te lo crees. Es que la felicidad da miedo. O sea, las personas creemos que le tenemos miedo al éxito, pero le tenemos miedo que le tenemos miedo al fracaso, perdón, pero a lo que le tenemos miedo es al éxito, o sea, a la felicidad. O sea, es que a mí me está pasando. O sea, llevo un mes súper feliz por un tema mío personal y estoy todo el rato en pánico. Porque digo, me tiene que pasar algo malo, me va tal, esto no es normal. O sea, estoy todo el rato luchando, que luego digo, Aroa, eres una disfuncional. O sea, por favor, ya está, ¿sabes? Relájate, disfruta. Pero hay una voz desde que me levanto hasta que me acuesto. Y entonces, sin darte cuenta, tú misma te autosaboteas para que te pasen pequeñas cosas malas y es como que te quedas relajada. ¿Sabes? Dices, vale, mira, ya no estoy siendo feliz al 100% porque me pasó esto, me pasó lo otro. Es una movida, ¿sabes? Es una movida. Y cuánto esto extrapolándolo al mundo del emprendimiento. O sea, cuántas mujeres hay que lo mismo, o sea, que no sales adelante, que parece que estás luchando todo el rato con tu emprendimiento, que no sale adelante, que tal, y no nos damos cuenta de que nosotras mismas nos autosaboteamos todo el tiempo y todo el rato, porque los seres humanos, la felicidad nos da pánico, tío. Bueno, o gente como nosotros. Luego hay gente pues más normal, como Alba, que es feliz y no se cuestiona nada, ¿sabes? Dice ella, pues soy feliz, pichi, ¿sabes? O sea, Alba es pichi. O sea, Alba, ella es feliz. A mí me parece apasionante toda la conversación y estoy súper enganchada. Pero yo, la verdad, no soy multipotencial de estas, o sea, como vosotras, y yo hay muchas cosas que no logro comprender. Pero bueno, es normal. Porque Alba le cuesta comprenderme mucho a mí claro, en muchas intento cosas. Empatizar en muchas cosas y la comprendo. O sea, la comprendo. ¿Qué pasa? Que yo soy mucho más, no sé si a lo mejor es la palabra, pero a lo mejor simple. Pero es maravilloso eso, Alba. Hostia, ¿quién me diera a mí? ¿Quién me diera a mí? Claro, por eso digo que yo a veces me agobio de ver cómo Aroa está tan agobiada con tantas cosas que realmente, o sea, se hace ella el embrollo, cuando realmente la línea es recta A, B, ¿sabes? O sea, mi mente es minimalista. No sé cómo explicarlo. Fíjate qué interesante. Es tal cual, Alba. Tu mente es lineal, ¿vale? O sea, cascos, escuchar, música. Vale. Sí. Nuestra mente tiene pensamiento arborescente. Nuestro punto fuerte es que unimos puntos y hacemos comprensible lo complejo. Cascos, música, cerebro, la canción de cuando era pequeña, que me conecta a la selva, que me recuerda que mi primo me hacía faenas porque me tenía envidia y lo que decía mi madre, Blanca, te van a envidiar, pim, pam, pum, pam.
Después de una emoción de 41 años, a través que quería escuchar mi Sí, gaga. sí, tal Entonces, cual, tal cual. claro, No, y eso nosotras, por ejemplo, sí, y nosotras nos compenetramos muy bien en este sentido, porque soy la toma tierra que Aroa necesita y ella es la toma mapa mental que dices tú que yo necesito, porque es como si a mí no me lleva a un extremo, posiblemente no llegaría a ese pensamiento. Y sin Pero- embargo, yo la freno en otros casos, ¿sabes? Entonces, nosotros la verdad en este sentido nos compenetramos bastante bien. Pero, o sea, me parece increíble todo lo que dices, porque claro, veo a Aroa. Pero la clave para mí, Alba, de vosotras, yo os lo voy a lanzar aquí, ¿vale? Me voy a tirar un poco a la piscina. Es increíble que desde pequeñas tengáis ese pacto de almas de acompañaros para evolucionar juntas, porque cada una le genera equilibrio a la otra. Pero mira a ver si el viaje no consiste en que Aroa se equilibre hacia el menos drama y la simplicidad, y tú te equilibres hacia la mayor profundidad y poder conectarte más. De forma que las dos lleguéis a ese punto medio dentro de cada una. Y desde ahí compartir. No, a ver, es que ya es lo que, Sí, ya es lo que totalmente. nos pasa. O sea, para mí ella es mi maestra totalmente. No, y yo aprendo muchísimo. O sea, yo tengo convalidado el máster en psicología. Avanzada multipotencial. O sea. Sí. No, pero es que además, sí, pero esto que es increíble y no quiero tampoco ponerme mitad porque estoy con la lágrima en el primer piso todo el rato, cosa que es rara en mí y en público. Pero, o sea, ella, cuando éramos niñas y yo tenía un montón de... Yo vivía en un ambiente muy complicado y ella me salvó y estaba conmigo eso incondicionalmente. Y cuando yo también estuve muy malita en el 2019 y mi vida se resquebrajó completamente, cuando me dieron todos los trombos, me tuve que ir a un centro de desintoxicación por el tema mío de fumar y todas estas cosas, ¿no? Y cuando yo volví, o sea, nadie confiaba en mí, nadie daba un duro por mí, o sea, estar a mi lado, o sea, no era guay, no era la socia perfecta. Y ella, otra vez, que aparte llevábamos años como cada una a lo suyo, aunque siempre con un hilo que nos conectaba, o sea, me salvó otra vez. Y si no fuera en estos años, estos 5 años que llevamos en la Lola, si no fuera porque, o sea, es que ese... porque yo veo muchísima luz en ti. Veo algo que tú no ves. Ya, bueno, ¿sabes? pero... O sea, yo veo... Y aparte algo que me gustó muchísimo de lo que dijiste, Blanca, es esto de este poder para construir y este para poder destruir. para destruir. ¿Sabes? Porque es esa luz, o sea, porque Aroa tiene una luz increíble, pero también tiene una sombra que la destruye a ella misma. ¿Sabes? Entonces, claro, yo veo algo que otras personas no son capaces de ver. No sé, es el amor de mi vida, ¿sabes? Wow. Y siempre estuvimos ahí desde pequeñitas. Desde pequeñitas, en mi cumpleaños con 5 años, que nadie sabe qué hacía en mi cumpleaños porque yo no la había invitado. Vale. Me mandó el de arriba. Le mandó Dios, pero sí es increíble y todo lo que estás diciendo, o sea, todo, o sea, es que yo estoy súper emocionada, súper conectada y sé que Alba, escuchándote, o sea, yo lo sabía porque yo vivo la vida, o sea, me ha pasado de todo, o sea, mi psicóloga, o sea, siempre me dice, o sea, yo no conozco a nadie que en 15 días le puedan pasar tantas cosas y eso que no tengo vida, como yo digo, porque salgo poco, o sea, mi vida es el monte, la playa y poco más y me pasa de todo, ¿no? Pero al final es eso, pues vienes y aunque me pasa de todo y soy un caso, pero si hay algo, y esto es algo que muchas veces lo hablo con mis hermanas y con la gente que tengo a mi alrededor, es que, joder, me pasa de todo, soy una gambas, pero de todo siempre saco una lección, ¿sabes? Entonces, cada vez que me viene cualquier tribulación, digo, vale, ¿qué me quiere enseñar la vida con esto? O sea, es que a veces Alba me dice, mira, tampoco hace falta aprender tanto, o sea, te quiero decir, ya está, pasó, cascos ¿sabes? Cascos de escuchar música, ya está,
no quieras encontrar la misión divina, ya, basta ya. Pero yo siempre se la encuentro. Y algo muy importante, y es que últimamente estoy conectada mucho más con Dios, porque yo desde pequeñita siempre sentía una unión con Dios muy fuerte y fue algo que rechacé de mí misma, siempre porque me daba vergüenza, porque, o sea siempre lo rechacé y me desconecté. Y cuanto más me separé de Dios, Dios lo que es para mí Dios, que siempre que hablo de esto, siempre lo digo, para mí Dios es Dios, el Espíritu Santo, Jesús, o sea, no tiene nada que ver ni con la iglesia, ni con dogmas, yo tengo una relación súper personal. Pero desde que me he atrevido desde un tiempo a esta parte a hablar de Dios, a compartirlo con las personas que están a mi alrededor, aunque no crean en eso, mi vida es que está dando un cambio abismal desde que me estoy atreviendo a no tener miedo a que me rechacen por mostrar esta parte, ¿no? Y al final esto es que va unido a nuestro emprendimiento, a nuestros negocios, porque cuando algo no fluye en tu vida, da igual que sean los negocios, la pareja, esto es porque es que te tienes que revisar a ti mismo y lo que tú dices, tomar responsabilidad. Darte cuenta de que las cosas te pasan porque es tu propia responsabilidad. Y luego otra cosa muy importante, creo que llega un punto que hay que, eso, de rendirse y de aceptar. Es decir, yo siempre luché contra mi cerebro, porque, o sea, yo soy una persona que soy absolutamente desastrosa. Te quiero decir, yo me lo olvido todo por todos los lados, soy un desastre, o sea, un desastre. Y siempre luché contra eso porque yo quería ser súper organizada, súper perfecta. Y ahora, ¿sabes? Es que el otro día tú ves mi coche y mi coche está lleno de golpes por todos los lados, porque lo rozo por todos los lados, de tal. Y es que ahora es que ya soy feliz, ¿sabes? El otro día me decía una persona, dice, pero es que no te da vergüenza ir con el coche. Y yo, pues no, ¿qué le voy a hacer? Pues soy buena en otras cosas, pues no me llevo bien con las columnas, pues el coche está rayado, encima va vinilado con el logo de la Lola, que dirán, joder, está en la Lola, vaya fenómena que es, ¿sabes? Pero me da igual, acepto que soy un desastre, que me olvido las llaves, que no encuentro las cosas, que soy desordenada, que soy desorganizada, y desde que acepté todo eso, es como que mi vida está siendo como en plan, pues ya está, ¿sabes? Pues lo acepto y a partir de ahí puedes trabajar en mejorar sin estar machacándote en por qué tengo que ser así, porque soy así. Pues sí, pues soy intensa, pues soy sensible, pues todo me duele, pues a todo le busco 1000 patas al gato, ya no 3, 1000, ¿sabes? Pero bueno, ¿sabes? Para eso también tengo personas a mi alrededor que también me hacen de contrapunto, me bajan a tierra, ¿sabes? Y me ayudan a transitar en el negocio y en la vida, ¿no? Y ya está. Y creo que aceptarnos en este punto es maravilloso, ¿sabes? Y dejar de negar. A mí me pasa lo del tema de las intuiciones, ¿sabes? Y de cosas que a veces siento que no tienen como explicación y dices, y cada vez que le doy la espalda a eso que siento, hostia, ¿sabes? Y es como, jolines, y luego entender que los planes de Dios no son nuestros planes y que nuestros tiempos no son los tiempos, que lo queremos todo en los tiempos de los demás. Y el tema de la enfermedad, joder, yo siempre lo digo, o sea, a mí si mi enfermedad a mí me salvó, yo soy mejor persona desde que estuve enferma. Yo era una mierda de persona en muchísimos aspectos, una mierda de madre, era una mierda de amiga, era una mierda. Porque vivía desconectadísima, me daba igual todo el mundo y a mí la enfermedad me puso en tierra y en decir, o sea, no. Y a partir de ahí empiezas a construir y a mejorar y a crecer, ¿sabes? Y esto es un poco el mensaje que tiene que trascender de esto que estamos hablando, que no es tanto ninguna técnica para ver cómo crear un negocio súper exitoso, es que no va de eso. Va de algo mucho más complejo y más simple a la vez, que es eso, aceptar lo que somos, aceptar nuestra sombra, nuestra vulnerabilidad, coger las cosas. Hoy me decía una persona por la mañana, es que yo me enfadé con Dios porque ahora parezco ya predicadora y no sé por qué termino hablando de Dios con todo el mundo, ¿sabes? Y me decía, es que yo me enfadé con Dios porque se puso enferma mi madrina y no sé qué, te digo yo, ya, pues que tú qué sabes cuál era el plan de Dios, qué sabemos, cuál es el cielo, cuál es el infierno, o sea, Dios, es que las cosas son mucho más simples, ¿no? Y hay veces que lo que es una pérdida es una ganancia y no lo sabemos. Yo pensé que mi vida se había desmoronado cuando con 29 años me da un trombo en el corazón y luego con 30 otro en el pulmón y en la rodilla y mi vida se destrozó y me divorcié y tal. Y yo dije, la vida se me acabó y yo no sabía que estaba muriendo para nacer. Esto hay un libro también que cuando te estaba escuchando, seguro que tú lo conoces, el de Anita Moorjani.
el de morir para ser yo, que es Así es. impresionante, de esa rendición, joder. Y en la vida, pues eso, hay que rendirse, aceptar y seguir. Pero bueno, vamos a seguir porque nos está yendo y aún no llegaste a tu experiencia del 2020, ¿sabes? Que estoy deseando que la cuentes para ya terminar con esta parte del Club de Inspiradores y cómo todo esto de estar en esta selva de tiburones que estabas con todo este caos, con toda esta enfermedad, esto que cuentas de los resfriados, los antibióticos, tal, lo mismo parece que me estoy viendo a mí. O sea, yo he estado épocas de cada 15 días con antibiótico, malísima, haciéndome todo tipo de pruebas, siempre me da todo bien, pero yo siempre estoy mala, o sea, siempre estaba mala, ¿sabes? Entonces, al final es como, ¿qué información? ¿Sabes? ¿Desde dónde? Entonces, ahí ya nos vamos al 2020, cuenta qué te pasó. Llega la pandemia, estábamos en plena expansión empresarial, financiados por Lanzadera, con la ronda de inversión cerrada, con inversores nuevos, un proyecto maravilloso, un equipo increíble, todos chutados para arriba y llega la pandemia. Y entonces, bueno, pues empiezan los despidos, empiezan los disgustos, los llantos, se destruye todo lo que se había construido y tuve una experiencia cercana a la muerte, embarazada de mi tercer bebé de Santiago. En esa experiencia, pues me dieron a elegir. Pues mira, te mueres joven, pero te vas y descansas, o eliges volver para hacer lo que viniste a hacer aquí. Entonces, para mí es un símil perfecto de que tenemos que entender que no solamente la vida es lo que tú a nivel inconsciente vas ejecutando para sobrevivir, sino que en el momento en el que te das cuenta de que tú eres dueño de ti, te haces responsable, elegir es lo que te va a permitir cambiar esa vida. Esto te le enferma, pero tú eliges seguir enfermando o eliges y decides con tu libre albedrío y toda tu potencia dejar de enfermar. ¿Qué hay que hacer para dejar de enfermar? ¿En quién te tienes que convertir para dejar de enfermar? ¿En quién te tienes que convertir para dejar de decir no tengo dinero? Que es un clásico. ¿En quién tienes que transformarte para dejar de contarte la milonga de que no hay nadie para mí y por eso no me enamoro de nadie y las relaciones son complejas? Porque es que son todas construcciones desde el miedo. Entonces, cuando me dieron a elegir, dije, yo quiero volver. Viví muchas cosas durante esa experiencia porque me llevaron a un viaje de revivir ciertos momentos. Yo pensaba que estaba reviviendo momentos del pasado. 3 años después, en una meditación muy profunda con el doctor Joe Dispenza, en su Long Week Retreat en Cancún, me di cuenta de que eran los momentos que yo iba a vivir si volvía. Pero no recuerdo esos momentos, solo fue la sensación de decir, wow, o sea, mi cuerpo ya ha vivido lo que luego mi avatar humano va a representar en lo que llamamos futuro. Pero como el tiempo y el espacio no existen y todo concurre al mismo tiempo, esa capacidad de decidir lo que queremos en cada momento determina en quién te estás convirtiendo. Me pareció fascinante entender la rendición. O sea, me intenté levantar de la cama cuando volví al cuerpo y me caí de rodillas al suelo. Y llorando sentí una rendición brutal y le dije al de arriba, mira, yo te entrego las llaves de mi vida. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer, o sea, ni idea. Solo sé que si todo lo que yo he experimentado, lo que he superado, lo que he luchado, lo que he construido y lo que he hecho no es vivir, no entiendo qué tengo que hacer. Y como no quiero liarme a inventarme nuevos mundos, porque yo ya sé la capacidad que tengo y no quiero volver a caer en ese error, porque si no era por ahí, pues lógicamente ya no sé por dónde es, pónmelo muy claro en el camino. Muy claro, muy claro, muy claro. ¿Y cómo me tengo que conectar para entender por dónde es? Y el mensaje era sentir, no pensar. Sentir y no pensar. Entonces, en estos 5 años es exactamente lo que he hecho. ¿A dónde te lleva eso? A vivir constantemente en rendición. Constantemente en rendición. O sea, te llama alguien para hacer una propuesta de negocio. Y yo pienso, es fulano, tiene este reconocimiento, tiene esta empresa, sabe hacer esto, tiene esto, pero yo siento, con esa persona no. Mando el pensar a freír espárragos y si es con esa persona no, es un no. Y ya ni me cuestiono el por qué. Es que me da igual. Porque mi cabeza es capaz de convencerme de cualquier cosa y de encontrar justificación en cualquier cosa y me voy a equivocar. Entonces, todo el rato así. Igual que yo lo hacía antes de forma innata con los médicos, con la historia de mi padre,
papá se han equivocado de persona y yo ni siquiera pensé, simplemente le transmití la información desde el sentir, es aprender a utilizar esa inteligencia a tu favor. ¿Que hay momentos en los que necesitas racionalizar? Por supuesto, estamos en un cuerpo humano, en la materia. Siempre y cuando el sentir esté al servicio de la mente. Y no la mente como formato de esclavitud, para obligarte a hacer cosas que no quieres hacer y que no es tu camino, porque ahí es donde dejas de fluir, es donde te desconectas. A raíz de ahí, al final tuve que cerrar las empresas. Eso fue una catarsis personal brutal, matrimonial, familiar, bueno, a todos los niveles. Empezó a llegarme gente pidiéndome mentorías. Yo era mentora de startups, pero me di cuenta de que las mentorías que me llegaban eran más de desarrollo personal, espiritual y de salud que cualquier otra cosa. Dije, qué curioso, claro. Yo llevaba 15 años estudiando absolutamente todas las disciplinas que encontraba relacionadas con el ser, porque había tanta enfermedad y tanta muerte en mi familia y tantas cosas en mí que yo quería entender. Entonces estudiaba cosas energéticas, estudiaba osteopatía, estudiaba acupuntura, estudiaba medicina tradicional china, estudiaba tarot, estudiaba cualquier cosa que estuviera relacionada con la intuición, con lo no racional, mientras me formaba en marketing, ventas, empresa, para lo que yo llamaba el mundo real, ¿no? Era como hay el mundo real y está el mundo irreal, pero que es donde yo siento que tiene más sentido, pero había separación. Entonces, la misión que yo integré en esa experiencia cercana a la muerte fue: vuelve a la unidad en ti, integra los dos mundos porque eres los dos mundos. Y en esa fusión, en esa unidad, todo empieza a explotar. Y es tal cambio de frecuencia, o sea, tal cambio de visión, tanta expansión de amor, tanta plenitud, que no puedes ni imaginártelo. Es que no lo puedes proyectar mentalmente, porque tu cabeza no tiene registrado que eso existe y no tiene una referencia. No puede reproducir algo de lo que no tiene referencia, porque es 0110. Necesitas experimentarlo aquí, en tu vientre, o sea, en tu entraña. A raíz de eso, empezó a hacerse una bola de nieve, gente, acabé haciendo 9 sesiones diarias, todas seguidas, bueno, a punto de petar. Fue cuando me hizo Enrique Sánchez su entrevista en su podcast de Vidas Contadas. Ahí ya ni te cuento el nivel de explosión. Empecé a montar grupales, retiros, experiencias, formaciones presenciales, eventos en teatros. Y la parte central de todo esto es volver a la unidad en ti, entender toda tu potencialidad y cómo vivir desde ahí, aprender a dejar ir las partes de ti que llevan muertas en ti, ni se sabe, y que están ocupando sitio para nada, y cómo permitir que tu espíritu ocupe todo tu ser y que tu mente esté al servicio de esa grandeza. Y una de las herramientas principales en las que lo basan es la respiración consciente conectada. Porque me morí ahogada por una neumonía y todos mis años previos enfermaba de bronquitis y anginas con falta de aire, falta de oxígeno. Entonces entendí que mis pulmones no eran mi órgano débil, eran mi órgano maestro. Cada vez que voy hacia donde no es, me falta el aire para volver y recalcular la ruta. Porque el oxígeno es lo que nos da vida. Cuando sales del útero de la madre, pasas del agua al aire. Y cuando te mueres, exhalas tu último suspiro y te vas. Entonces, a través de eso y con técnicas muy específicas de reprogramación neuronal, de conexión con tu sentir, lo haces tú. Nadie te hace nada. No son técnicas que alguien te haga. Tú recuperas tu poder, tú decides qué quieres y lo reprogramas en tu cuerpo. Tu cuerpo es tu vehículo de transformación. Respirando tu vida, Respirando. como dices tú. Respirando. Y una cosa, Blanca, Aroa, si te fijas, el Amazonas es el pulmón del mundo. Sí. ¿Sabes? Entonces, bueno, ahí hay mucho simbolismo. Mucha sincronicidad. A mí hay algo que Alba me dice siempre y que lo voy a conectar con algo que acabas de decir tú, ¿no? Como cuando hay esa rendición, cuando mueres simbólicamente, ¿no? Cambias tu vida y tal, que todo fue fácil, Es decir, todo fluyó de manera fácil. Y Alba a mí, en su parte más terrenal, yo siempre como tiendo mucho a complicarlo todo y a mí me pasaba con el tema del amor y Alba siempre me decía, Aroa, que las cosas son fáciles, que cuando algo es difícil y complicado es que no va, es que no es, ¿no? Y es que es verdad, porque cuando tuvo que ser fue fácil, sencillo. Y por eso que ella dice, ¿no? Como que es tan terrenal, pero luego los mejores consejos me los da ella siempre, con su terrenalidad. Y al final,
Simpleza, Aroa. Cascos, música. Fácil. Esa te gustó, ¿eh? Ahora ya la veo dándome las charlas, porque aparte estamos la una enfrente de la otra. Cascos. Y música. cuando yo entré a ella, Aroa, cascos, música, o sea, fin. Pero joder, que sí, que es fácil. Que es fácil. Y es que nos rompemos la cabeza y vamos, y no va. Cuando tiene que ser es fácil y es sencillo, y tú es la representación de eso. Y además tú empezaste sin marca. O sea, es que no tenías nada. Abriste tus redes sociales después de la entrevista con Enric, y a partir de ahí, y ahora sí que es verdad que has trabajado más toda la parte de la marca y la has conectado, como yo decía al principio, con toda tu historia, este movimiento Somos Uno, lo que has trabajado de tu identidad es a través del concepto de la selva amazónica, es decir, al final te has conectado con tu verdad, con lo que tú eres, ¿vale? Para que tu marca haya podido expandirse. Y al final nosotras en el estudio, todas las marcas que acompañamos, nuestro mayor reto siempre es este, que la gente, nosotros teníamos un claim cuando empezamos que era como, siempre lo digo, como muy manido, y ay, vaya mierda, pero es que cada vez estoy más a favor de él, que es atrévete a ser tú. Era nuestro primer claim de marca, porque no nos atrevemos. ¿Qué pasa? Que nosotras somos las primeras que muchas veces no nos atrevíamos. Y cuando estás en incoherencia en el campo, y tú esto lo sabes muy bien, porque además un día que tú y yo nos conectamos una mañana, que fue como que es que fue algo diosidencia total, y tú me hablaste de la coherencia, es que tú no sabes lo que a mí esa charla me ayudó, porque yo estaba siendo muy incoherente y de repente fue como en plan, me acaba de salir la coherencia en la Biblia, porque yo tengo la Biblia en mi mesilla y yo me conecto con ella y muchas veces hablo con Dios y digo, voy a buscar, abro la Biblia, pongo un dedo sin ver, para ver qué mensaje tiene la vida o Dios para mí, y me salía todo el rato temas así de la coherencia, de total, y luego tuve esta conversación contigo. Entonces, muchas veces con nuestras marcas y nuestros negocios no salen adelante porque a veces estamos siendo incoherentes, ¿no? Y los seres humanos somos muy incoherentes. Yo es que soy muy incoherente en muchas cosas y trabajar la coherencia es algo súper importante. Entonces, al final... Explica la incoherencia. Es que yo creo que la gente no entiende, o sea, es una palabra tan usada que pierde un poco profundidad. O sea, es decir, para mí, coherente es la persona que piensa una cosa y hace lo mismo. Siente esa misma cosa, es capaz de comunicar esa misma cosa hacia afuera y hacia sí misma, y entonces baja al tercer centro energético, a la acción, y lo que ejecuta es solo la consecuencia. Joder, pues al final la incoherencia es que tú estés hablando o queriendo ayudar a mujeres a ser más libres y tú realmente estás siendo prisionero, como me dijo ella un día que me dolió ahí bien en la patata. Tú te crees que eres libre, pero no lo eres. No lo eres. Dije yo, ay, la madre que la hizo, chaval. Digo, ese día estaba ahí enfrente y yo, ay, la perra mala del infierno esta que me está diciendo que yo no soy qué. Que yo no sé qué. Y soy libre, no soy libre. Y quemé todas las naves. Y me cambió la vida desde ese día, porque quemé todas las naves y me cambió la vida, ¿sabes? Pero eso es la incoherencia, ¿sabes? Entonces tú no puedes decir, venga, vamos a atreverte a ser tú misma cuando nosotras nos estamos ocultando, ¿sabes? O cuando, entonces, eso, y es algo tan sutil que no te das cuenta, que tú crees que lo eres y no te das cuenta. Mira, ayer mi hijo, que es mi gran maestro, yo estaba haciendo una entrevista de trabajo en un proyecto que estoy entrando y tal, y hablé de esto con la gente. Es un tema de política y hablábamos y yo les dije en cómo yo veía lo que era la política, que a mí no me gusta, pero que yo creía que necesitábamos líderes que devolvieran la responsabilidad personal a las personas y dejar de decir los políticos son malos, porque al final la política es una representación de la sociedad que nosotros tenemos. Nuestros políticos nos representan como sociedad, entonces vamos a recuperar nuestro poder personal, ¿no? Entonces yo hablé de todo esto y mi hijo estaba allí escuchando, que yo pensé que estaba en lo suyo, y entonces llega por la noche, estamos en casa, y él se pone a doblar la ropa. Y bueno, estábamos el niño, yo y mi chico, ¿no? Entonces me dice él, mira, mamá, lleva sin doblar la ropa 3 semanas, de que la recojo, la dejo allí, no la estoy doblando. Y le digo yo, cariño, no es culpa mía, es por culpa, ¿no? Dije yo, es por culpa de él, dije yo de broma. Y me dijo mi hijo, mira, mamá, hoy por la mañana dijiste que la culpa no es de los demás, que la responsabilidad es de uno mismo. Por lo tanto, si tú no estás doblando la ropa, no es culpa de él, es porque tú no estás sacando tiempo para hacerlo. Hola. Un momento, ¿qué edad tiene tu hijo? 13 años. Y yo, me dijo, así que mamá,
responsabilízate. Y siguió doblando su ropa, ¿eh? Y allí me dejó y el otro me miraba así con cara de... Es un minillo. Increíble, ¿eh? Increíble. Pero es que tenía razón, porque estaba haciendo lo que por la mañana estaba diciendo que no se podía hacer. Le estaba echando la culpa al otro. No doblo la ropa porque no me apetece, porque estoy a otras cosas, ¿entiendes? Y me llega la ropa aquí arriba, ¿sabes? No estoy siendo una buena mujer de mi casa. Entonces, buena mujer, ay, de es verdad, una broma, por favor. es una broma, pero me refiero la que... ropa se coge así, ya está. Claro, pero y bueno... ya con el calor corporal, plancha. No, pero bueno, me refiero que efectivamente, pero bueno, que eso son las... Te voy a dar una visión más, porque es que me divierte mucho escucharte. Cuando se dice que la gente tenemos TDA y desorden, ¿vale? Muchas veces en la mente multipotencial, ese TDA y esa capacidad de desconectarte de todo lo que hay que hacer, porque vivimos tan intensamente que procesamos 10.000 veces más que un cerebro normal, todo lo que hay a nuestro alrededor, emociones, olores, sabores, colores, todo, que ese TDA te da el espacio de frenar y oxigenar tu mente, porque si no nos quemaríamos como los ordenadores. ¿Os acordáis cuando había el disco duro de que se ponía caliente? Igual. Entonces, cada vez que veas un poco de caos en tu vida, para y pregúntate en qué estás petando para no permitirte el orden. Claro, es que para mí el orden es súper importante. Cuando procrastinas, es que te estás quemando en algún ámbito de tu vida. Y tienes que frenar para dejar un poquito de espacio y que te quede energía para volver al orden. ¿Tiene sentido? Alba diciendo, gracias, Blanca. Sí, no, totalmente. Totalmente. Ya es un acto de amor propio. ¿Sabes? No, total. No, y aparte es que yo soy una gran ordenada, o sea, soy una desordenada ordenada, es decir, soy muy desordenada porque soy caótica, pero necesito tener orden. Claro, ¿sabes? Es decir, si no tengo orden, entro en colapso porque necesito que mi espacio esté ordenado y tal. Pero totalmente, o sea, no lo has podido bueno, yo después mejor. Creo que también, o sea, es un poco lo que tú dices de toda esa energía. O sea, si tenemos un 100 de energía, si pones toda la energía en un sitio, al final es este disco duro que se está quemando en esta zona, ¿sabes? Y el poder equilibrar esos vasos para tener un equilibrio mental, de estabilidad y todo. O sea, al final, ¿sabes? Estar de lleno ahí en algo. Pero esto pasa, a mí me pasa, yo me lo llevo al tema del trabajo, que esto aparte yo me acuerdo siempre de Mónica de los Ríos, que habíamos tenido una sesión con ella que nos dijera, cuando tengas tareas no puedes hacer solo una tarea, tienes que seguir trabajando con el resto de tareas. Mete primero la primera tarea, que es la piedra más gruesa, en el tarro, para después meter las pequeñas que se adaptan. Si fuera lo contrario, meterías todas las pequeñas y la gruesa no te metería. Entonces, esta analogía, ¿vale? Esta similitud se me quedó grabada en el cerebro. Y al final es que cuando tienes un trabajo, o sea, yo estoy con un trabajo y porque ahora estoy súper bien, llevando un mogollón de marcas a la vez, pero estoy súper equilibrada. Cuando tengo una y estoy de lleno en ella, me quemo, me agobio, el tiempo se me pasa porque entro en bucles. Ahora, con muchas, no me da tiempo ni a pensar en eso. Lo ejecuto y lo saco. No sé si, o sea, me vino ahora esto de lo de la quemar de la es energía, que, me parece tal cual. Mira, y no me importa decirlo, que yo soy así y me iba a cortar ahora, pero no me iba a cortar porque estoy conectada con mi autenticidad. El tema es que estoy enamorada, ¿vale, Blanca? Llevo un mes enamorada. Entonces, o sea, súper enamorada, ¿vale? Y todos los días le pregunto a Dios, es que viene a colación de lo que acabo de contar, y le digo, Dios mío, pero porque yo pedí tal cual, que lo escribí, lo hablé con Dios, que hasta se lo enseñé a mi chico, o sea, tal cual, ¿vale? Y siento que Dios me preparó para llegar hasta aquí. Pero yo ya llevo pensando, digo, vale, Dios me mandó este regalo, esta tal, creí que nunca iba a vivir algo como lo que estoy viviendo, un amor bonito, un amor tranquilo, un amor... Y ayer cuando fue esto de la ropa, a colación de esto que me dijo mi hijo y un par de inputs más, y hoy se lo dije por la mañana a él, le dije, mira, yo sí estoy encontrando el propósito que Dios tiene para ti, para mí con esta relación. Le digo, el propósito que Dios tiene para nosotros, que los dos pecamos un poquito de lo mismo, es que nos aprendamos a disfrutar de nuestro amor
sin olvidarnos de nosotros mismos y de nuestros tiempos y de nuestros momentos. Porque si no lo logramos hacer, nuestra relación se va a ir a la mierda. Y él me decía, todo el mundo empezó. Y él me decía, son las 7:30 de la mañana y mira lo que me estás diciendo, que voy dormida a trabajar y me estás diciendo y tal. Pero me dijo, sí, cariño, tienes toda la razón del mundo. Y yo, pero lo sentía muy fuerte y le dije, te lo podría haber dicho luego al medio, pero sentía que se lo tenía que comunicar. Pero es normal. Es normal. Una relación parece que no tienes días para sí, eso. pero los dos tenemos una tendencia, ¿sabes? Entonces, tener en presente de no te vuelvas, porque yo soy una persona que tiendo mucho a olvidarme de mí misma. Entonces es como, sí, es una tontería lo de la ropa, no pasa nada, pero al final es encontrar el equilibrio de decir, vale, es normal, es tal, pero jolines, lo bonito, porque si no pasa eso, te descuidas, a mí me afecta no cumplir con mis cosas, no sacar tiempo para mí misma, no estar yendo al gimnasio, no estar sacando... A mí eso me drena. Y si yo estoy drenada... Porque te desequilibras. Porque me desequilibro. Y si yo estoy drenada, no voy a poder darle a él lo mejor de mí como se lo estoy dando. Y si él está drenado porque no tiene tiempo para ir a la montaña, andar en bici, hacer esto, hacer lo otro, también se va a desequilibrar y se va a drenar. Entonces, vale, yo sé que estamos pasando algo que pasa a todo el mundo, pero que es importante revisarse todo el rato y estar conectado con esa intuición y al final a mí tener a Dios en mi vida, ¿sabes? Que él era súper ateo y ahora ya me dice, estoy todo el rato preguntándome por qué Dios esto, por qué Dios lo otro. Dices que no puedo más, ya, no puedo más, ¿entiendes? Pero es verdad. Y al final, por eso cuando tú estabas hablando de eso, de poner toda la energía, y yo veía la cara de Alba, ¿sabes? Es que es verdad, ¿sabes? Porque yo tiendo mucho a hacer eso. Entonces es como, vale, hoy por la mañana le dije a Dios, vale, Diosito, ya he entendido cuál es la función y que Dios me está diciendo, ¿ves lo maravilloso que es? ¿Quieres seguir disfrutándolo? Pues no hagas lo de siempre. Equilíbrate, estate a todo y equilibra tu energía para que no sea todo muy bien en esta área y el resto no. Y al final esto, la vida va de eso, ¿sabes? Luego yo creo que es más soltar la autoexigencia y el perfeccionismo y entrar en la escucha activa de lo que te sienta bien. Si eliges todo el rato lo que te sienta bien, tu vida va a ser maravillosa. Y no es egoísmo, ni es irreal, ni es que a mí lo que me está sentando bien ahora, tampoco puedo estar todo el día ahí enganchada. Te quiero decir, al final hay que encontrar un equilibrio. Mira, yo le he dicho mañana una frase a una amiga mía que hemos tenido la reunión anterior a vosotras, una sesión muy, muy intensa, también por cierto hemos hablado de Dios y ha ocurrido un milagro en directo, pero no lo quiero contar porque me ha pedido que hagamos un vídeo para contarlo, porque es que ha sido tal cual en directo, me ha pedido permiso para publicarlo, he dicho que sí, ha sido muy heavy, una sanación en directo de una cosa, bueno. Yo le decía, es que cuando nos enamoramos, o sea, nos tendrían que dar la baja laboral, o tendríamos que autodarnos la baja laboral un mes, tío, o sea, porque es que no puedes pensar, no te puedes hacer nada. Más que estar con esa persona es como una macroobsesión, es como si tuvieran metido una inyección de virus en el cuerpo, tío, que no estás en tu lugar, por muy Blanca, que yo te digo que yo estaba enferma de todo, del pulmón, los inhaladores, el antihistamínico. Llevo un mes que ni antihistamínico, ni inhalador, ni nada, que me sentaba mal todos los alimentos, el vino, el pan, el gluten, el café, tomo vino, tomo pan, tomo gluten, no me sale alergia, no me sale nada. ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Digo yo ya. Pero como yo conozco, Dios conoce lo que hay en mi corazón y yo conozco cuál es mi sombra. Por eso también intento estar atenta, ¿sabes? Porque sé que estoy en un proceso normal, que otra persona lo puede vivir normalmente, pero yo sé cuál es mi toque. Nadie lo vive normalmente. Lo que pasa es que no lo vive nadie normalmente. A ver, ¿qué pasa? Que hay, depende de la vida que tengas, la vives con una intensidad o con otra, porque no todo el mundo está en el mismo momento, tiene las mismas responsabilidades, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando eres una adolescente que cuando eres madre. Así que bueno, aprovecho públicamente y para cerrar, yo voy a seguir hablando de mi vida, para decir que yo además estaba pensando todo el rato en la entrevista, están saliendo cosas que llevamos él y yo hablado muchísimo, y aprovecho públicamente para darle las gracias porque estoy enamoradísima, estoy con un ser de luz, nunca jamás pensé en mi vida que alguien me quisiera, o sea, incondicionalmente por como yo soy y poder ser auténtica y hablar, o sea, es la primera vez en mi vida que puedo ser yo y que cuanto más yo soy, más me quieren, más me sostienen, más me acompañan, un amor tranquilo, un amor sereno, un amor apasionado, de escucha, o sea, o sea, yo le digo todos los días a Dios, pero Dios mío, o sea, ¿cómo es posible?
¿sabes? Entonces Pues que me ha salvado. O sea, me he salvado yo porque todos estos años que he estado sola me he convertido en la mujer que soy hoy y que tengo la capacidad de amarle. De hecho, aprendí muchísimo de Alba, ¿sabes? En mi relación escucho a Alba a veces vocecitas aquí en plan, tal, ¿sabes? Porque he aprendido muchísimo, porque yo antes no vivía el amor como lo estoy viviendo y siento, ¿sabes? Que me he convertido en la mujer que soy hoy para poder estar con este hombre que es eso, o sea, llevo un mes con él, pero yo siento que es el amor de mi vida y lo siento desde mi alma y yo le digo que son nuestras almas, ¿sabes? Y que llevaba ahí al lado mía muchísimo tiempo y que yo veía para otro lado. Entonces, al final es eso, cuando las cosas llegan cuando tú estás preparada, ya sea en el amor, sea en los negocios y cuando tú te atreves, vamos a volver a lo mismo ya para ir cerrando, a ser tú misma, porque yo es la primera vez en mi vida que soy yo misma, tanto a nivel de personalidad como a nivel yo con mis problemas de mis inseguridades físicas, que pensaba que nadie me iba a querer por mi físico, porque no me veía por tonterías, ¿sabes? Y es increíble, increíble. Entonces, y yo se lo pedí a Dios, oré muchísimo, hablé muchísimo con Dios y Dios me estuvo preparando. Así que yo creo en los milagros porque esto solo puede ser de Dios, que esté viviendo un amor como el que estoy viviendo. Pero bueno, ahora ya me toca centrarme un poquito porque claro, hay que centrarse, ¿vale? Pero bueno. Aroa, me parece súper inspirador lo que compartes. No sabes cómo y cuánto te entiendo perfectamente. Y sin duda son regalitos que nos mandan porque representan la materialización de que estamos en nuestra siguiente mejor versión y que desde ahí se puede compartir muchísimo sin que sean relaciones de dependencia, sin que haya miedo, ¿verdad? Y es increíble. Pero Es y esto ya llevándolo a los negocios y a los clientes. Pero es importantísimo. Yo empecé a mejorar muchísimo y empecé mi camino de transformación cuando me salí de la víctima de porque siempre estoy con hombres que no me hacen feliz, porque qué mala suerte he tenido en el amor. No, chuli. Era yo que era una tóxica y elegía la toxicidad. Nosotros nos quejamos de que los clientes nos tratan mal, no nos respetan, no sé qué. Vale, analicémonos nosotros como personas, ¿sabes? Porque yo he tenido que rendirme y he tenido muchas veces que decir, Dios mío, es que sí, es que soy una tóxica, es que le digo al otro que tal y soy yo peor, ¿sabes? Entonces, y es que en el negocio es que es lo mismo. Dejemos de echarle la culpa al cliente, la culpa al mercado y veamos, y esto lo hablamos siempre en sesión con las chicas, ¿qué estás haciendo tú para que todos los clientes que te llegan te pidan 1000 revisiones? ¿Qué estás haciendo tú para que todos los clientes no te quieran pagar lo que les pides? ¿Qué estás haciendo? Vete aquí. Miedos Vete aquí. Eso, Claro. súper importante. Mira, estamos justamente ahora en el trimestre de las relaciones en el Club de Inspiradores, ¿vale? Hemos hecho autocuidado, hemos hecho dinero y abundancia, ahora estamos en las relaciones y vamos a cerrar el año con el trimestre de la salud mental. Y es muy interesante porque cuando entramos en cada uno de esos temas, te tumbas a respirarlo y entras en tu inconsciente a reprogramarlo en el momento en el que tú tomas la decisión con fuerza. De yo dejo ir, por ejemplo, mi dependencia en las relaciones porque necesito sentirme que la otra persona no puede vivir sin mí, por ejemplo, o necesito sentir la droga de me hacen refuerzo intermitente, ¿no? Lo de zanahoria, palo, para yo sentir esa droga dentro de mí y sentir que eso es amor, que es un amor malentendido, por ejemplo. Te tumbas, pones la intención de que tu cuerpo deje ir eso, esa programación, ese circuito neuronal, empiezas a acceder a través de la respiración de forma inconsciente a todos los recuerdos desde el origen. Cada persona lo transmuta de una forma distinta, pero generalmente esto suele ocurrir. Todas las veces que tú elegiste volver a experimentar ese patrón una y otra vez, entender que ya no lo quieres, elegir que no lo quieres y tu cuerpo lo suelta respirando y se queda un espacio. Y normalmente lo que más nos cuesta, porque nadie nos lo enseña, es a sostener ese vacío. Porque la mente está hecha para rellenar. Entiende el vacío como algo negativo y lo quiere rellenar. Pero si tú aprendes a sostener ese vacío, sostener, el que no necesitas llenar nada para ser tú, ahí es donde tu espíritu hace así y se convierte en más grandeza. No, y aparte yo hice una sesión de Breathwork. La hice en el 1 de abril
Y a partir de ahí también fue una catarsis. O sea, es que esto de la Claro. respiración. Y Es a mí me brutal. encantaría esto en una última formación que hicimos ahora, que se llama el Gran Cábala, ¿vale? Que unifica, porque la Cábala habla de que somos vasijas y tal. Bueno, metimos ahí, juntamos los dos mundos, metí meditaciones ya para que las chicas respiren, se conecten, porque nosotras le hablamos a creativas, ¿sabes? Cualquier mujer, ya sea que diseñadora, copy, pero ya no solo eso, en cuanto tú tienes un negocio digital, emprendes, eres creativa, porque estás creando productos, estás creando servicios, eres creativa. Y es que para conectarte con tu creatividad, o sea, hay que estar conectado con la respiración, con la escritura, con tal, o sea, es que es imprescindible, porque si no, ¿desde qué lugar creas? ¿Sabes? Y hay gente que medita, que piensa que no medita y está meditando sin saberlo, o está respirando sin saberlo y ya hace esa función, ¿sabes? Pero hay otras personas que necesitamos hacerlo mucho más consciente. Pues que yo creo que para poder sobrellevar toda esta locura del emprendimiento, de todo este mundo ahora que es que va loquísimo, rapidísimo, en caos, o sea, parar a respirarnos es fundamental. Claro, es más importante que eso, es que la gente entienda que cuando en ti hay caos y en tu vida hay caos, tu sistema nervioso no está regulado. Claro. ¿Entiendes? Hay base de trauma que no te permite tener regulado tu sistema. Entonces, cuando haces, que es lo que hacemos en el Club de Inspiradores, respirar todos los días en grupo, eso te va a llevar siempre más lejos que si lo haces solo. Y que tú tengas ese entrenamiento somático. Hay gente que se conecta cada día, gente cada 2 días, una vez a la semana, no importa, pero la frecuencia y la intensidad que tú elijas en tu transformación, lo que estás haciendo es entrenar tu cuerpo para que pase lo que pase fuera de ti, tu cuerpo no se rompa, no entre en caos y no pierdas ese fluir en tu vida. Porque desde la contracción, desde el bloqueo, no te vas a poder expandir en ningún ámbito. Ni en tus relaciones de pareja, ni en ganar dinero, ni en que tu negocio vaya bien, en nada. Porque hay algo que está bloqueando esa expansión. Hay algo que está agarrado ahí dentro. Entonces, soltar cada día e ir soltando capas y capas y capas y capas y capas de lo que no eres, en ese vacío que queda, eso Pasan es cosas. eres tú eres eso. Eres lo que queda después de haber soltado. Eso es Ay, súper potente. Y pues qué maravilla. eso es lo que traje en mi experiencia cercana a la muerte. Llevamos aquí 2 horas. Yo podría seguir escuchándote 2 o 3 o 4 horas más. Sabes que es que estoy conectadísima a ti. Yo solo puedo darte las gracias, Blanca, de verdad, por regalarnos estas 2 horas, por todo lo que nos has dicho, cómo te has abierto. Nos hemos fumado el guión por completo, pero ha salido todo lo que tenía que salir. Me he emocionado, me he estremecido, o sea, siento que la vida nos ha hecho un regalo inmenso. Yo tenía además muchas ganas de que Alba te escuchara también, que te conociera, porque yo le hablo muchísimo de ti y ella siempre me dice, mira que estás ahí siempre con Blanca, mira que no sé qué, mira que, ¿sabes? Digo yo, es que, ¿sabes? Y de verdad que deseando poder también formar parte de ese club de inspiradores, tú lo sabes, y de poder hacer más cosas contigo, y que, bueno, que yo solo puedo darte las gracias. Dejo hablar a Alba. No tengo nada que añadir, la verdad, estuvo súper bien. Yo también podría estar aquí 2, 3, 4 horas más, la verdad, me parece apasionante todo lo que compartes, cómo lo compartes, ¿no? Cómo te explicas, que me encanta, y nada, agradecida. Chicas, muchas gracias por lo que hacéis. La verdad es que aportáis un valor inmenso, tenéis una función mega necesaria en el mundo de los negocios, en el emprendimiento y en lo que ahora llamamos emprendimiento consciente. Creo que la gente realmente necesita vuestra labor para saber cómo expresar su valía y sus dones al mundo. Hacéis un trabajo súper profundo y voy a estar feliz de que colaboremos, trabajemos juntas y hagamos cosas juntas porque puede ser, vamos, muy, muy poderoso. Deseando. Gracias. Ay, Blanca, gracias. Muchísimas De gracias. verdad, gracias. Eres maravillosa. Y nada, a ti, amante amiga, ya te vamos a decir al contrario, como siempre, no te suscribas al canal. No lo hagas. Psicología inversa. Esperamos que hayas disfrutado de esta entrevista con Blanca, que es para visualizarla muchas veces y tomar apuntes, y al final nos quedamos con eso, atrevernos a ser nosotras mismas, a conectar con nuestra autenticidad, a ser valientes
y agradecer, y ya termino con esto, porque el otro día me decía una persona, yo le pido a Dios, y le dije, deja de pedir, agradece por lo bueno y por lo malo. Entonces, agradezcamos mucho todo lo que nos pasa, porque nunca sabemos qué es bueno y qué es malo, y aquí está la historia de Blanca, que nos lo confirma. Por lo tanto, si tú nos estás escuchando, estás en un mal momento con tu negocio, ves que nunca vas para adelante, la vida te está queriendo enseñar algo y lo importante es estar conectadas, respirarnos, sentirnos y conectar con nosotras mismas. Así que nada, un besito muy grande. Muchas gracias a las dos y a todos los que nos escuchen. Gracias, gracias. Besitos. Chao. Besitos. Adiós. Chao.